El apoyo más sólido de la cuarta generación 281, 300. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 281. Empecemos. La Tierra del Fuego, aclamada como la fuerza más poderosa del mundo ninja y poseedora de los gemelos de Konoha, es casi invencible. Y esta vez, por única vez, Senju Masahiro no está en la aldea. Ha llegado la mejor oportunidad. Aunque conlleva el peligro de las trampas tendidas por el enemigo, desde una perspectiva relativa, Konoha también desconoce la verdadera fuerza de Akatsuki. Como le prometió, Pain se lanza a esta batalla sin reservas. Y su objetivo es naturalmente apoderarse del Nueve Colas. Esta vez, no habrá piedad. La operación comienza primero, necesitan encontrar al Jinchuriki del Nueve Colas escondido en algún lugar de la aldea. Después de todo, el propósito de este viaje no es destruir Konoha. Si pueden recuperar al Jinchuriki del Nueve Colas sin alertar al enemigo, eso sería ideal. Sin embargo, su reciente intrusión inevitablemente ha alertado al enemigo. En esta situación, para asegurar que el plan continúe de forma segura, necesitan un cebo. Si puede distraer la atención de la mayor parte de Konoha, la búsqueda de los demás se desarrollará con mayor fluidez. Cuando se trata de crear caos, ¿qué podría ser más aterrador que una bestia monstruosa? Y camino animal. Jutsu de invocación. Una mujer menuda se apoyó con una mano en el suelo, y un extraño chakra fluyó a través de sus meridianos mediante las varillas negras unidas a su cuerpo. Este cadáver aparentemente real de repente comenzó a mostrar signos de usar ninjutsu. ¡Bang! Una bocanada de humo se disipó, y la otrora pacífica Konoha quedó instantáneamente envuelta en tinieblas y... ¡Au! El aterrador silencio no duró mucho. Pronto, los residentes, que habían estado profundamente dormidos, fueron despertados por este rugido que sacudió la tierra. La gente común, incapaz incluso de matar una gallina, tembló y huyó en dirección contraria al peligro, pero ¿cómo podrían los cuerpos mortales luchar contra ese toro alto, fuerte y bestial? ¡Mu! La bestia rugió furiosamente, pisoteando con rabia el suelo, haciendo temblar incluso la tierra y el aire. La aterradora aceleración resultante amplificó aún más el poder destructivo del monstruo. Pero esto estaba lejos del final. Pain parecía ser realmente el rey que comandaba a todas las bestias. Una tras otra, bestias invocadas de diversas formas pero igualmente poderosas eran invocadas continuamente, como si vinieran de un purgatorio aterrador, decididas a sembrar el caos en el mundo humano y desatar su furia. ¡Bum! 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 Todo a su paso era destruido. Casas y tabernas por igual eran destruidas. Nada podía detener el avance del monstruo. Justo cuando la gente esperaba desesperadamente su muerte, una figura tan veloz como un destello de luz apareció repentinamente ante ellos. Con las manos extendidas, permaneció en silencio, pero exudaba un aura natural de poder. En su espalda, el emblema del cuarto Hokage portaba una fuerza inspiradora. Barrera espacial. Agarrando el kunai inscrito con extrañas runas desconocidas cubrieron instantáneamente el suelo frente a él. El otrora invencible toro, naturalmente, no se detuvo, cargando directamente contra Minato. Entonces, ante los ojos de todos, se desvaneció en el aire y rumble. Lejos de la aldea Konoha, el sonido de árboles cayendo resonaba continuamente. En el caos, la gente probablemente no escuchó los aullidos de algún monstruo escondido allí. El cuarto Hokage no se dio la vuelta, sino que lanzó un grito bajo. Los ninjas que habían seguido a Minato hasta allí aparecieron de inmediato. Evacúen inmediatamente a la multitud, notifiquen a los demás en la aldea que no participen en combates individuales y formen equipos de combate cercanos para que estén listos. Sí. Hacerlo reduciría aún más el daño y la mirada de Minato se agudizó de nuevo, mirando fijamente el lugar donde estaba Pain. Ese chakra especial, incluso sin la percepción espacial especial de Minato, era completamente claro de un vistazo. Este tipo no es fácil de vencer. La última vez, cuando Pain atacó la aldea, Minato resultó gravemente herido y estuvo hospitalizado. Nunca imaginó que su primer encuentro sería de nuevo en el campo de batalla. Los legendarios ojos del sabio de los 6 caminos. Como enemigo potencial, Minato ya había aprendido sobre Pain gracias a Shinjuru, incluyendo sus habilidades.
Pero precisamente por eso, Minato no se atrevía a bajar la guardia. Un equipo de combate de 6 personas, con esa formación, era casi invencible mientras el suministro de chakra no fallara y los 6 trabajaran juntos a la perfección, podrían manejar la mayoría de las situaciones. Aflojó ligeramente el agarre de su kunai, luego lo apretó de nuevo. El oponente había notado claramente su presencia. A juzgar por la situación actual, la batalla probablemente era inminente. Minato respiró hondo, concentrando toda su atención. En esta batalla, la velocidad y el tiempo lo determinarían todo. Al alzar la vista, la residencia de Namine ya estaba cerca. TSK, rió el hombre pez, chasqueando la lengua. Una victoria tan fácil. Detrás de él se alzaba la ridículamente grande espada sameada, y un poderoso brazo azul se abrió paso bruscamente hacia la puerta del ocaje. Clic, la puerta se abrió de golpe, pero lo que recibió a Kisame no fue la presa que esperaba, sino una reluciente daga plateada. Clic, la puerta se abrió de golpe, pero lo que recibió a Kisame no fue la presa que esperaba, sino una reluciente daga de plata. ¡Zas! Un aura amenazante surgió de su rostro, y en ese instante, una aterradora intención asesina mezclada con una resolución inquebrantable se dirigió directamente a la cabeza del enemigo. Esta era una daga hecha para matar de un solo golpe. Retirada. Un enfrentamiento forzado solo conduciría a una muerte segura. Habiendo perdido ya la iniciativa, si lo perseguían sin descanso hasta aquí, no tardaría en arrancarle la cabeza. Así que Kisame, casi sin dudarlo, eligió retirarse. La opción más sensata, pero eso no significaba que no pagaría el precio de su imprudencia anterior. Avanzar. Su pata trasera se enderezó, y su pata delantera, ahora en posición de estocada, cambió sutilmente de dirección con una rotación del tobillo y la daga se movió con la muñeca, un simple movimiento de muñeca, y la hoja ya asesina cambió su trayectoria, cortando diagonalmente hacia el corazón del oponente. Aún así, un golpe mortal. Sin ningún lugar a donde retirarse ni ningún lugar a donde esquivar, Kisame, atrapado en un callejón sin salida, solo pudo usar toda su fuerza para dar una voltereta hacia atrás. Fue a través de este movimiento poco convencional que finalmente evitó su debilidad más fatal. ¡Zas! Pero todo lo que pudo hacer fue evitar un punto vital y un ataque fallido significaba muerte segura. El chico de cabello plateado no dudó. Después de desatar su movimiento mortal, sus pasos no vacilaron. Sin la afilada daga, había perdido su amenaza. Forzar un compromiso era equivalente al estancamiento y, habiendo sido enseñado por su padre desde la infancia, ciertamente no cometería tal error. Su impulso hacia adelante no disminuyó. En cambio, golpeó el suelo repetidamente con los pies, relámpagos destellando a su alrededor y al mirar hacia atrás, el chico ya estaba encaramado en la cima del árbol gigante frente a él. Esta también era la primera vez que Kisame veía el rostro de su oponente. Probablemente era un adolescente, llevaba una máscara hecha a medida que le cubría la mitad del rostro, revelando solo un par de ojos llenos de desolación e intención asesina. En su mano, sostenía una extraña espada corta y desde la hoja hasta la empuñadura, era toda de un blanco mortal y Kisame jamás olvidaría esta afilada espada, porque su dueño acababa de abrirle una profunda herida en el pecho y desenvainando su espada para luchar. Desde el principio, el plan de Akatsuki no había considerado a la generación más joven de Konoha y, habiendo pasado mucho tiempo sin experimentar el bautismo de guerra, a los ojos de los forasteros, esta generación de niños de Konoha era mucho menos próspera que la era de los gemelos de Konoha, pero la persona que se interponía en el camino de Kisame destrozó esta percepción y, sin duda, a juzgar por el poder de combate que el oponente había mostrado, definitivamente podría ser llamado un Jonin de élite y su método de ataque y los ojos de Kisame se abrieron de repente. Y no hubo tiempo para curar la herida. Es una larga historia, pero a los ojos de los dos, el intercambio solo duró un instante. El chico de cabello plateado, encaramado en la rama de un árbol, incluso usó la elasticidad del árbol para cargar hacia adelante con aún mayor velocidad en un abrir y cerrar de ojos. ¡Clan! No rugió, pero la hoja rugió. A diferencia de antes, la aterradora espada corta ahora estaba verdaderamente envuelta en una luz blanca que simbolizaba la destrucción. Y con el poderoso empujón del chico, un leve sonido atronador emanó de esa luz pálida y matar. Un movimiento directo, sin ningún tipo de ocultación. Su pie izquierdo se estrelló contra el suelo, y el impacto resultante viajó a través de su pie, tobillo, espinilla y peroné hasta su cintura, estirando sus ligamentos al límite en ese instante, haciéndole sentir como un arco completamente tensado.
Sorprendentemente, esta poderosa fuerza se transformó en impulso hacia adelante mediante la coordinación de todos sus músculos, y mientras el empujón continuaba, este proceso se repitió después de que su pie derecho se despegara del suelo y... No era tiempo, ni espacio. El chico simplemente combinó las habilidades de cada parte de su cuerpo de la manera más eficiente posible. Era rápido, dejando imágenes residuales, como si él mismo fuera la encarnación misma de la velocidad. Corte. Una intersección fugaz, el poderoso impulso se transformó en una fuerza destructiva tangible. A diferencia de su anterior y exquisita esgrima, esta vez, Kisame se enfrentó a un impacto directo y frontal. ¡Zas! Las espadas gemelas chocaron. Un largo arco de luz plateada salió disparado, y después de que las figuras se dispersaron, el brazo izquierdo de Kisame fue desgarrado una vez más con una herida larga y estrecha y en el borde de esa horrible herida, emanaba un calor asombroso. Maldita sea. El pánico y la rabia surgieron casi simultáneamente, pero Kisame no tuvo más oportunidad de desahogarse. Solo pudo absorber chakra desameada hacia su cuerpo lo más rápido posible, apenas curando la herida y... porque el siguiente ataque del oponente era inminente. En ese momento, todo lo que podía ver era esa luz blanca y un ataque tan feroz, un resplandor blanco tan escalofriante y Kisame solo recordaba a una persona y... que bloqueó el ataque con su espada. Por primera vez, Sameada renunció a la oportunidad de lanzar un ataque. Enfrentado a una andanada tan increíblemente poderosa y continua, ni siquiera las renombradas 7 espadas ninja pudieron levantar la cabeza. Porque el arma feroz y valiente no era esa espada corta ordinaria y el colmillo blanco de Konoha. Estas palabras salieron casi a la fuerza entre dientes apretados mientras el fuerte ataque arrinconaba a Kisame. Y como su oponente, Kakashi no dudó, ni siquiera se molestó en hablar. Ahora era simplemente la espada corta más afilada. Las palabras y las emociones eran superfluas. Sí, desde el momento en que empuñó esa espada corta, abandonó la identidad de ataque Kakashi que solía compartir con sus amigos. Ahora era el heredero de esa espada corta, el colmillo más afilado de Konoha. Mata. Mata. La espada, la reina de las armas, es elegante y natural pero en el campo de batalla donde el hierro y la sangre se entrelazan, el sable es más apreciado por los guerreros que la espada y porque, comparado con otras armas, el sable parece haber nacido para matar y su afilada hoja ansía sangre, su ancho lomo puede soportar repetidos impactos. No se rompe fácilmente, e incluso cuando la hoja está desafilada, aún puede infligir un daño considerable al enemigo. Se podría decir que incluso el recluta más incompetente, en el momento en que empuña un sable, ha adquirido esencialmente la habilidad de combate más básica. Pero la espada corta de colmillo blanco no es así. La hoja es tan delgada como el ala de una cigarra, su forma ligera y corta parece contradecir la impresión que la gente tiene de una espada, incluso más que una espada familiar, más cercana a una daga, más cercana a una espada corta de broma y sí, camina por el campo de batalla blandiendo esta arma completamente poco convencional y confiando en su fuerza extraordinaria. Esta espada corta simbolizaba la gloria de una era en Konoha. Antes de Kakashi, solo un ninja había logrado su reconocimiento y se había convertido en su maestro y su único maestro. Su nombre era Atake Sakumo. Desde entonces, tanto la espada como el hombre legendario compartieron un nombre que inspiraba temor y temblor y colmillo blanco de Konoha y estas palabras fueron casi forzadas a salir entre dientes apretados mientras el fuerte ataque arrinconaba a Kisame. Su estilo de ataque era simplemente taijutsu y sin ninguna técnica especial sofisticada ni habilidades extraordinarias. Simplemente llevó lo que parecía un ataque ordinario al extremo y sus músculos, sangre, incluso cada célula de su cuerpo, trabajaban hacia el mismo objetivo. Asestar el golpe más letal y ningún ninja que nunca hubiera luchado realmente contra el colmillo blanco de Konoha estaba calificado para juzgarlo. Incluso el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, quien una vez fue aclamado como el profesor de ninjutsu y el ninja más fuerte, no estaba seguro de poder derrotar a Atake Sakumo en su máximo esplendor en igualdad de condiciones. Porque las batallas del colmillo blanco de Konoha nunca se decidían por la victoria o la derrota. Un ataque rápido seguido de otro. Kakashi luchaba cada vez más rápido. Cuanto más luchaba, más se hundía su corazón en la desesperación, más se intensificaba su locura. Donde la hoja brillaba, ya no había ataque ni defensa, ni siquiera una silueta clara. La parca en el campo de batalla parecía haber trascendido verdaderamente la reencarnación, regresando al lugar más adecuado para él.
Esa espada corta blanca danzaba con carne y sangre, arrojando aún más sangre al ciclo del infierno. ¿Qué tiene que ver la victoria o la derrota con las almas perdidas bajo la espada corta del colmillo blanco? Bajo esa luz fría y brillante, solo importaban la vida y la muerte. Un paso retorcido, un cuerpo doblado, un movimiento de pocos centímetros, una matanza aún más brutal. La hoja brilló, y la figura blanco-plateada se acercó cada vez más a Kisame, ya sin huir no por agotamiento, sino por los choques cada vez más débiles entre las hojas, la velocidad cada vez mayor de la hoja, hasta que la enorme semeada estuvo a punto de ceder. Matar. Una esgrima nacida para la matanza solo puede revelar su verdadero valor en medio de la matanza ahora, tomado por sorpresa, Kisame está sufriendo terriblemente. Esta situación casi unilateral es asfixiante, por no hablar de cualquier esperanza de cambiar el rumbo. Es ridículo que antes de la batalla, acumulara una enorme cantidad de chakra en su espada sameada para capturar a Jinchuriki, solo para usarlo para curar las constantes heridas que sufrió en la batalla. Pero como pudo él, un antiguo miembro del escuadrón de asesinatos de Kirigakure, simplemente rendirse? Incluso sin la misión, Kisame no tenía motivos para rendirse aquí y sin mencionar que el colmillo blanco de Konoha llevaba muchos años muerto, incluso si se tratara del verdadero colmillo blanco, su orgullo como hombre fuerte no le permitiría ser asesinado fácilmente como un simple secuaci. La batalla apenas había durado menos de 5 minutos. Aunque ya había extraído una cantidad considerable de chakra de semeada, sus reservas aún eran abundantes y, dado que los rápidos ataques del oponente eran imparables, solo necesitaba encontrar una manera de ralentizarlos. Con la decisión tomada, Kisame aceleró ligeramente sus movimientos. Aunque aún no podía detener los implacables ataques de Kakashi, al menos no era tan vulnerable como antes, como si su vida estuviera en peligro en cualquier momento, y las heridas seguían abriéndose y esta situación aparentemente unilateral no había terminado, y un brillo peligroso apareció en los ojos de Kisame. Casi todos los ataques iban dirigidos a un punto vital. Incluso si lograba parar, su oponente aprovecharía la apertura para crear una distancia considerable y lanzar otro ataque antes de que pudiera contraatacar. Seguir ciegamente el ritmo de su oponente obviamente no era una buena idea, y Kisame simplemente estaba esperando una oportunidad y en un abrir y cerrar de ojos, los dos intercambiaron varios golpes, y cuando Kakashi lanzó otro ataque feroz, la punta de su espada apuntaba directamente al corazón de Kisame, que había estado en una posición completamente desventajosa, finalmente encontró su oportunidad. Una sonrisa cruel apareció en sus labios, y en lugar de sostener Sameada horizontalmente frente a él, la usó para bloquear con su espada en alto. ¡Zas! La sangre carmesí salpicó, extendiendo el hedor a sangre. En un abrir y cerrar de ojos, la afilada daga de colmillo blanco finalmente reveló su misteriosa forma y su punta atravesó directamente el hombro de Kisame. Un golpe fatal. No. No fue así. Una fuerte sensación de crisis hizo que Kakashi desenvainara su espada para huir, pero Kisame, con una sonrisa sedienta de sangre, usó los músculos de su omóplato, casi destrozado, para clavar la afilada daga en su sitio. Aunque fue solo un instante, fue suficiente. A partir de ahora, este es mi campo de batalla. Liberación de agua. Gran avance explosivo del agua. Antes de que Konoha cayera de nuevo en el caos, Washi ya lo había previsto y, de hecho, ella, Minato y Kusina se habían preparado con antelación. Chika y Naruto habían sido protegidos por Mon Silver y Obito y habían abandonado la zona, junto con la mayoría de los descendientes Senju y Uchiha y el resto de los miembros del clan se habían unido a la lucha para proteger Konoha. En la vasta mansión Senju ahora solo quedaba Uchiha Washi. No es que Washi no tuviera intención de participar en la batalla y, al contrario, siendo casi el edificio más importante de Konoha aparte del edificio del Hokage, dejarla allí era precisamente para esperar la aparición del enemigo. TSK tenía muchas ganas de una gran batalla, pero resulta que estás sola. Un muchacho con una extraña guadaña de 3 filos colgada al hombro, la ropa abierta y una expresión desdeñosa apareció de repente en el patio del clan Senju. Habitualmente se lamía los labios con una lengua repugnante, revelando una mirada sanguinaria. Por desgracia, no comprendía lo ridícula que era tal provocación. Una sola mujer no me basta. Idan sonrió con malicia, levantó la barbilla y alzó la guadaña frente a él. La afilada hoja apuntaba directamente a la mujer que tenía delante. Prepárate para sufrir, llévatela. Una voz fría e inexpresiva interrumpió los comentarios frívolos del muchacho. Aunque llevaba muchos años sin luchar en el campo de batalla y vivía como ama de casa, Washi era menos despiadado que antes. Ya era inesperado que hubiera esperado hasta ahora para atacar. ¿Qué dijiste?
La mirada en sus ojos, como si lo considerara una hormiga, enfureció profundamente a Aidan, y su violenta intención asesina lo hizo enloquecer al instante y el arma en su mano tembló ligeramente, como si respondiera al llamado sanguinario de su amo. Y, ¿ni siquiera un lacayo puede entender el lenguaje humano? Finalmente poniéndose de pie, Uchiha Haruka frente a él se transformó gradualmente de nuevo en el Asura del campo de batalla y quizás influenciada por el reciente incidente de Shinju, la ira reprimida en su pecho durante muchos días finalmente tuvo una salida. Te dejaré. La voz de la mujer era terriblemente baja, y en algún momento, los tres tomoe en sus ojos se cerraron repentinamente, transformándose finalmente en un caleidoscopio carmesí. Llévatelo. La intención asesina sin disimulo se desbordó, y detrás de Aidan, un hilo negro se enroscó repentinamente alrededor de su cuerpo, tirando de él hacia ella antes de que pudiera resistirse. ¿Intentando escapar? Con un movimiento de su mano derecha, un gesto aparentemente inofensivo, el brazo derecho de Aidan, que había estado agarrando con fuerza la guadaña, fue cercenado de raíz y... Técnica secreta. Molino de viento de la sombra nocturna. Ah. Un grito agonizante resonó al ser golpeado, y el joven, que acababa de mostrarse desdeñoso, se enfureció aún más. Maldita sea, maldita sea. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? HMPH. Con un gruñido bajo, los ojos de Águila se llenaron de una infinita intención asesina. Ser capaz de ver a través del genjutsu demuestra que al menos mereces morir aquí. Me halagas. Detrás de Aidan, Kakuzu, mientras cosía las heridas de su compañero, habló sin expresión. Usando el genjutsu que le proporcionaba su Sharingan, hizo desaparecer de la vista del oponente el molino de sombras que había lanzado anteriormente si no hubiera comprendido los hábitos de combate del clan Uchiha y, por lo tanto, no hubiera preparado el miedo del rencor terrenal con antelación, probablemente no habría podido romper el genjutsu del oponente a tiempo si no fuera por su rápida reacción y la ventaja de su repentina aparición. Aidan definitivamente habría sido partido por la mitad en el acto. Un sudor frío le recorrió la frente involuntariamente. Aunque el informe indicaba que el oponente había estado fuera de combate durante mucho tiempo, Kakuzu comprendió el nivel de fuerza del oponente desde el momento en que comenzó la operación. Si la fuerza se juzgara únicamente por el nivel del Sharingan, la mujer que tenía delante era una auténtica usuaria de fruta del diablo por encima del nivel de Uchiha Yu. Quitándose el abrigo, Kakuzu liberó el miedo del rencor terrenal que había sido sellado dentro de su cuerpo. Si no hubiera hecho esto, Kakuzu no estaba seguro de si habría podido obtener la ventaja en la batalla en última instancia, si no fuera por su momentánea codicia por los linajes Uchiha y Senju, y si no fuera por la sugerencia de sus compañeros de equipo, probablemente no habría querido venir a este lugar. Contradecía por completo su estrategia de priorizar el interés propio. Pero como ya se habían encontrado, no había posibilidad de revelar apresuradamente sus identidades y marcharse. Francamente, Kakuzu casi nunca había considerado matar a un usuario del Mangekyo Sharingan de frente desde la era del primero Kage. El elemento madera y el Sharingan habían sido reconocidos como el límite de linaje más fuerte en el mundo ninja. Aunque tenía varios corazones que le proporcionaban chakra, aumentando enormemente su resistencia al genjutsu, eso no era razón suficiente para derrotar a su oponente. El verdadero Sharingan no se limitaba al genjutsu. Pero la situación actual era diferente. 2 contra 1, y con su cooperación inmortal con Aidan, en otras palabras, siempre que pudieran obtener la sangre del oponente, sería una victoria para su bando. Maldita sea. Rugió Aidan, aún aparentemente ansioso por atacar. Su brazo, ahora cosido de nuevo, actuó como si nada hubiera pasado, como si quisiera atacar otra vez. Pero esta vez, Kakuzu le bloqueó el paso. Regresa. Kakuzu giró la cabeza, con tono severo. Prepara tu ritual inmediatamente. Dicho esto, no dijo nada más, su mirada cautelosa fija en Uchiha Sarutobi, sus ojos llenos de pura malicia. Y frente a él, la paciencia de Sarutobi finalmente llegó a su límite. Basta, dijo, y luego cerró los ojos ligeramente. Me ocuparé de ti enseguida. Basta, dijo, luego cerró los ojos ligeramente. Los acabaré de inmediato. Incluso antes de que hiciera cualquier movimiento, las dos personas que estaban frente al halcón sintieron simultáneamente una amenaza mortal. Era una especie de miedo a enfrentarse a la muerte directamente. Para ellos dos, deberían ser los dos más alejados de la muerte, pero cuando esa mujer habló así, sus instintos les dijeron que el terror extremo que no habían probado en mucho tiempo se acercaba lentamente a ellos. No podían esperar más.
Aunque las ganancias de un ataque precipitado antes de que el oponente hiciera un movimiento serían limitadas, si no obtenían la ventaja aquí, sino que esperaban tranquilamente a que el oponente revelara una debilidad, Kakuzu creía que definitivamente no tendría éxito. Cararra. Un sonido escalofriante resonó, y su cuerpo ya monstruoso se transformó una vez más. Detrás de él, las 4 máscaras que habían sido selladas comenzaron repentinamente a hincharse, y luego, como si sufrieran división celular, 4 nuevos monstruos de formas variadas crecieron de su cuerpo. Tump. Tump. Tump tump. Un golpe sordo y constante resonó cuando 4 monstruos, compuestos enteramente de rencor de tierra miedo, se colocaron detrás de Kakuzu en instantes. En términos de altura, incluso superaban al propio Kakuzu, y cada uno tenía una extraña máscara que cubría su rostro. Sus ojos antes vacíos ahora emitían una luz profunda y fría. El ninjutsu prohibido había sido desatado. Kakuzu miró al fanático Idan. El ritual estaba completo, y el resto dependía de él. Así que vamos. Con las manos formando sellos de mano, Kakuzu, en su verdadera forma, lanzó el primer ataque. Elemento tierra. Corredor de roca. Como ninja que una vez conoció e incluso luchó contra el primer Hokage, su supervivencia hasta el día de hoy, independientemente de otros logros, es la mejor prueba de su fuerza. Y el nombre Kakuzu puede no ser familiar para los ninjas comunes, pero en el mundo oscuro, entre el grupo de individuos ambiciosos y vagabundos, este nombre es una leyenda viviente. Nadie sabe cuánto tiempo ha vivido. Parece que desde que apareció la profesión ninja, Kakuzu ha aparecido en varios campos de batalla como mercenario, y su estilo de hacer las cosas es incluso más simple que su nombre y en una palabra, dinero. Sí, este monstruo terriblemente poderoso parece carecer de la autoconciencia de otros individuos fuertes, priorizando en cambio la búsqueda de riqueza por encima de todo lo demás y si no fuera por esto, probablemente no se habría pasado al lado oscuro. Dentro del intercambio clandestino, cualquier objetivo de alta recompensa debe desconfiar de la presencia de Kakuzu. Un cazador sin principios como ese podría convertir a cualquiera en su próxima víctima. Y la base que sustenta su larga vida y poder son esos 4 monstruos silenciosos y... El enorme monstruo negro se inclinó ligeramente hacia atrás, como un humano tomando una profunda bocanada de aire, y entonces, mientras su cuerpo se inclinaba, el aterrador ninjutsu finalmente golpeó. Elemento fuego. Perforador de cabezas. Un ninjutsu de elemento fuego increíblemente poderoso fue desatado desde el frente. La única salida que quedaba en el corredor de roca daba a Kakuzu, y ahora el asombroso y poderoso elemento fuego atravesó desde el frente, cortando todas las posibilidades de supervivencia del enemigo. Pero eso no es todo. El enemigo es el legendario clan Uchiha y uno que ha despertado el Mangekyo Sharingan eterno. Tal ataque combinado no sería nada especial contra un enemigo común, incluso si fuera un golpe mortal, pero contra ella, es otra historia. El elemento fuego dentro del pequeño espacio es casi equivalente a una explosión, y con la activación de otro monstruo, el fuego se amplifica aún más. Elemento viento. Tormenta divina. El viento alimenta el fuego, haciéndolo aún más intenso. El ya feroz elemento fuego, ayudado por el elemento viento, se volvió instantáneamente aún más feroz. En lo profundo de la cueva, el halcón permaneció impasible ante todo lo que tenía delante y sus hermosos ojos permanecieron suavemente cerrados, pero la rabia contenida en su rostro delataba su tormento interior y un poderoso impulso de destrucción y caos fue ganando terreno gradualmente, y justo antes de que el ataque impactara, su inquietante e impredecible Mangekyo Sharingan finalmente se abrió. Om. Una sílaba baja, pero que sacudió los cielos y la tierra. Las despiadadas llamas impactaron de lleno en su objetivo, solo para desvanecerse sin dejar rastro y como si nunca hubieran existido en este mundo. Los ojos de Kakuzu se entrecerraron bruscamente y, aunque se había preparado para lo peor antes de la batalla, no esperaba que su oponente hubiera alcanzado este nivel y, si bien no estaba a la par con el Madara Uchiha de antaño, a juzgar por este nivel, la mujer que tenía delante estaba absolutamente a la par con Yu en términos de dominio del Sharingan. Y usar el elemento fuego frente a Uchiha y admiro tu valentía. Una voz fría provino del otro lado del corredor de roca, antes sólido, ahora estaba plagado de agujeros y la horrible escena ante Kakuzu y los demás era casi suficiente para disuadir a cualquiera de contraatacar. Washi caminó hacia ellos paso a paso, así es, lo que resistió ese ataque combinado de ninjutsu fue la supuesta habilidad más poderosa de los Uchiha. El Susanoo. Pero el Susanoo que tenían delante era completamente diferente de lo que la gente recordaba o de lo que habían aprendido anteriormente. Clan.
Una espada larga colgaba de su cintura, y aunque solo se veía la mitad de su cuerpo, su imponente armadura era claramente discernible. ¿Qué demonios es esto? Por primera vez, el pánico se coló en la voz de Ethan. Los informes de inteligencia habían mencionado que el oponente podía usar su Sanoo, pero estas cosas aún superaban sus planes anteriores. Entonces, ¿morirás primero bajo Garan? El tono de Washi era tranquilo, pero esa tranquilidad tenía un poder escalofriante mientras hablaba. 18 semigigantes de diversas formas y tamaños avanzaron simultáneamente tras ella. 18 Susanoo. ¿O te eliminarás primero? Mientras tanto, de vuelta en la tierra de los demonios, Masao desconoce los acontecimientos que se desarrollan en Konoha pero se enfrenta a otra crisis. Las palabras más dulces son también el tormento más profundo. No me culpes, perdóname, pero ¿cómo puedo perdonarme a mí mismo? ¿Cómo pudiste dejar que Shion perdiera a su única madre así? Las lágrimas seguían corriendo por su rostro, pero los ojos de Masao revelaban una emoción resuelta. No te preocupes, dijo, casi enfatizando cada palabra, te salvaré. La hermosa mujer en sus brazos primero se sorprendió, luego sonrió con impotencia. Quizás, para la sacerdotisa, escuchar tales dulces palabras en los últimos momentos de su vida fue suficiente. Nunca pidió mucho, porque este hombre no había hecho nada malo, no le debía nada. Shion fue solo un accidente, y como ella había decidido ocultarlo desde entonces, estaba destinado a ser su propio problema. Hace 5 años, el día en que Shinju absorbió al demonio entero en su cuerpo, la sacerdotisa le tendió una mano amiga en el momento más crítico. Con la energía que le dio la sacerdotisa, Shinju finalmente selló al demonio en su cuerpo en el último momento, y cuando finalmente sintió alivio y se desplomó en los brazos de la sacerdotisa, la energía de la liberación de madera que había sido llevada al límite antes finalmente comenzó a volverse loca. Sin el control de su amo, Shinju se atrevió a absorber toda la energía que se acercaba a él, por supuesto, incluyendo las habilidades y la fuerza vital de la sacerdotisa. Quizás fue el destino, o quizás una broma cruel, pero la energía que la sacerdotisa le había proporcionado a Shinju para el sello surtió efecto. En muy poco tiempo, aunque la energía de la sacerdotisa fue absorbida por el cuerpo de Shinju, no se asimiló directamente. En cambio, permaneció relativamente independiente y este extraño fenómeno, visto a nivel macroscópico, significaba que el cuerpo de la sacerdotisa se estaba asimilando gradualmente al de Shinju. Sin embargo, al mismo tiempo, la sacerdotisa, considerada poseedora de energía compartida, era capaz de controlar su propio cuerpo hasta cierto punto, y este cambio repentino superó las expectativas de Miroku. Pero si se retiraba a la fuerza en ese momento, Miroku no podía estar seguro de si dañaría a Shinju, y mucho menos afectaría el sello ya estabilizado. Y por lo tanto, la bondadosa sacerdotisa optó por dejar que las cosas siguieran su curso. Esta decisión alteró para siempre el curso de sus vidas y, afortunadamente, poco después, la sacerdotisa abandonó el cuerpo de Shinju. Sin embargo, surgió un pequeño problema. Comenzó a percibir los pensamientos de Shinju y, por supuesto, el verdadero problema no se descubrió hasta que Shinju buscó refugio en la tierra de los demonios y Miroku comenzó a darse cuenta de que una pequeña vida crecía dentro de ella, y que los orígenes de la niña probablemente estaban relacionados con ese accidente y si le hubiera explicado las cosas a Shinju entonces, no habría estado mal pero la sacerdotisa lectora de mentes había comprendido hacía tiempo que Shinju ya tenía una esposa e incluso una hija. Por lo tanto, la asceta no quería involucrarse en el caos del mundo mortal y decidió dar a luz a la niña y criarla sola. Desafortunadamente y ahora, no podía esperar a que Shion creciera. Cuida de Shion y la voz de la sacerdotisa se debilitó de nuevo y la inyección de energía vital fue como un último estallido de energía antes de la muerte. La hermosa sacerdotisa había agotado sus últimas fuerzas y Shinju no volvió a hablar. Pero no fue por frialdad ni indiferencia. Había jurado revivir a Maitreya, aunque solo fuera para enmendar sus errores. A cualquier precio. Cerrando los ojos, las técnicas de escape yin y yang dentro de su cuerpo, que ahora podían transformarse libremente, se activaron simultáneamente. Aunque solo era una posibilidad teórica, e incluso en experimentos, su viabilidad nunca se había probado, a Zen Yon no le importaba en ese momento. La energía dentro de su cuerpo se movilizó frenéticamente, y el escape yang originalmente vibrante comenzó a transformarse extensamente en el destructivo escape yin. Casi simultáneamente, las runas del modo sabio ya habían subido al cuerpo de Zen Yong, y las energías explosivamente conflictivas comenzaron a causar estragos dentro de él. HMPH.
Un gemido ahogado escapó de sus labios, su sangre hirviente casi brotando no solo su boca y orejas, sino incluso su piel y poros comenzaron a desbordarse de sangre carmesí. Una apuesta desesperada. La energía de escape Yang aún podía controlarse, pero la energía de escape Jin que se había transformado después era cada vez más como un caballo salvaje, arrasando el cuerpo de Zhen Yong, completamente fuera de control. Apretó los dientes. Shin-Yo apretó los dientes, soportando un dolor insoportable que sentía como si su cuerpo se estuviera desgarrando, reprimiendo con fuerza la furiosa liberación Jin. Aunque estaba casi seguro de que este método, similar a beber veneno para calmar la sed, pronto conduciría a un estallido aún más brutal, a Shin-Yo no le importaba en ese momento. Las dos energías dentro de su cuerpo casi habían alcanzado el equilibrio, y en ese preciso instante, la energía de liberación Jin que había sido calmada era canalizada continuamente hacia el cuerpo de Miroku por Shin-Yo. Este objeto divino, que superaba con creces el nivel de la energía vital ordinaria, era algo que ni siquiera Shin-Yo podía controlar como un simple brazo. Y cuando el equilibrio se rompió, una aterradora reacción explosiva comenzó inmediatamente en otras partes del cuerpo de Shin-Yo y ¡bang! Un sonido que incluso una persona común podía oír provenía de su interior. Aunque después de volverse leñoso, su dependencia de sus órganos se había reducido al mínimo, la energía que solía usar para restaurarse se convirtió de repente en un destructor frenético, e incluso el propio Shin-Yo no pudo soportar tal daño. PFFT. El dolor inimaginable finalmente le hizo escupir un chorro de sangre caliente, pero no había vacilación en los ojos del hombre. Mientras puedas vivir. Daría mi vida por ello. Dejando de lado lo peligrosa que es la situación de Zhen Yong, la guerra en Konoha está escalando. Aflojó ligeramente su mano derecha, y luego volvió a agarrar el kunai. El oponente claramente había notado su presencia. A juzgar por la situación actual, la guerra probablemente era inminente. Minato tomó un profundo respiro, concentrándose intensamente. Antes de esto, había reunido información sobre los 6 caminos del dolor, e incluso sobre Nagato, de Zenyon. En opinión de Minato, la red de inteligencia de raíz era realmente increíblemente poderosa, incluso entendiendo claramente los hábitos y técnicas del enemigo. Los 6 caminos del dolor son expertos en todos los ninjutsu principales. Uno puede absorber ninjutsu de chakra, otro puede mecanizar su cuerpo para obtener poderosas capacidades de combate de medio a largo alcance, otro puede extraer el alma del enemigo para leer sus recuerdos, otro puede invocar múltiples bestias de invocación, y otro puede revivir a todos los miembros y el último incluso controla directamente las habilidades de repulsión gravitatoria y otras técnicas prohibidas. Compartiendo visión e inteligencia, su trabajo en equipo es impecable porque fue creado originalmente por una sola persona. No importa cómo se mire, sería difícil derrotar a tal enemigo por una sola persona, ¿no? O mejor dicho, si usamos la fuerza humana como referencia, por mucho que uno se esfuerce, sería difícil sobrevivir a una batalla de 1 contra 6. Al menos, según la información de Shin-Yu, los únicos que alguna vez lograron esto son probablemente Uchiha Yu, quien dominó Kyoka Suigetsu, y Senju Shin-Yu mismo, el ninja número 1 del mundo. Minato nunca fue arrogante, pero tampoco fue autocrítico. Sin embargo, ni siquiera él, conocido como el relámpago amarillo, podía garantizar que derrotaría a su oponente en un empate o batalla posicional. Por supuesto, Minato no tenía intención de huir. Como Hokage, como guardián de esta aldea, ¿cómo podría retroceder hasta aquí? ¿Ya me han visto? Se preguntó Minato en voz baja, con la mirada fija en su oponente. La distancia entre ellos no era muy corta. A juzgar por su velocidad, incluso sin usar ninjutsu espacio-temporal, la batalla comenzaría muy rápido, y considerando el patrón de movimiento del oponente, entrecerró los ojos y se preparó para la batalla. Así que realmente vienen hacia aquí. En la guerra posicional, los 6 caminos del dolor, con su Rinnegan, poseían una ventaja innegable. Con los 6 trabajando juntos, podrían reducir fácilmente la velocidad de Minato a un cierto costo, y una vez restringido, la situación se inclinaría completamente a favor de Pain. Por lo tanto, en esta batalla, la velocidad y el tiempo lo determinarían todo. Estaba decidido. Soltando un kunai especialmente diseñado, el cuarto Hokage desapareció de su lugar y esa velocidad vertiginosa, que no dejaba tiempo para reaccionar, no era otra que el orgulloso destello dorado de Konoha. Más aterrador que su destreza en combate eran sus formidables capacidades de apoyo y ataques impredecibles. Necesitaban aprovechar cualquier oportunidad para eliminarlos de inmediato.
Si se les permitía actuar con impunidad en el campo de batalla, su plan para capturar al Nueve Colas se vería seriamente obstaculizado. Vamos. Los 6, unidos como uno solo, se movieron con concentración inquebrantable. Los 6, que inicialmente habían estado causando destrucción sin rumbo, giraron simultáneamente, dirigiéndose directamente hacia la ubicación de Minato. Sin embargo, esperar pasivamente la muerte no era el estilo del cuarto Hokage. Un destello de luz. Su pie apenas se había movido, su pie derecho tocaba el suelo, el poder de su tobillo aún no se había transmitido a todo su cuerpo y incluso su pie izquierdo, que habitualmente avanzaba, aún no se había levantado y en esa fracción de segundo, ese destello dorado apareció ante los 6. Hacía mucho tiempo que nadie presenciaba tal velocidad y comparado con los implacables y abrumadores ataques del colmillo blanco de Konoha, este tipo, desde cierta perspectiva, era aún más aterrador. Parece que nunca lo has considerado. En la guerra, enfrentándose a enemigos que invadían su aldea, Minato jamás mostraba piedad. Su estocada con el kunai atravesaba el abdomen del enemigo en un instante. Luchar dentro de Konoha podía causar la mayor destrucción, pero, por otro lado, ¿y de quién es realmente Konoha? Ese hombre, que parece moverse más rápido que un rayo, sin duda merece el título de la parca del campo de batalla. Si quieres convertirte en su enemigo, no bajes la guardia jamás. Si el oponente de Minato fuera solo Nagato o si el que estaba frente a él fuera simplemente Pain, tal vez este ataque que destruyó al receptor de chakra ya habría decidido el resultado. Hay que decir que la confianza de Pain en su propia fuerza contribuyó a su eficiencia y logros, pero al mismo tiempo, su imprudente intrusión en Konoha, que estaba defendida por Minato, sin ninguna preparación específica, fue un gran error estratégico. Técnica del dios del trueno volador. Un ninjutsu espacio-temporal aclamado como el ninjutsu de apoyo más fuerte en el mundo ninja, tiene solo dos inconvenientes. Primero, la técnica en sí no tiene ningún efecto ofensivo. Segundo, Minato debe usar una huella espacial para saltar cuando usa esta técnica. Después de completar su entrenamiento con trueno, las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Minato habían mejorado significativamente. Sin embargo, aún quedaba otra limitación. Si se explotaba esta limitación, la victoria no era imposible, pero Pain eligió el peor lugar posible para su duelo. La aldea de Konoha. En el país bajo el dominio de Minato, por alguna razón, había dejado innumerables huellas espaciales como estrellas dispersas por el cielo. Cualquier cosa, desde la tierra bajo sus pies hasta el paisaje circundante, podía convertirse en un recipiente para la técnica del dios del trueno volador de Minato. Con tantas coordenadas posibles, Minato era prácticamente invencible. Pero afortunadamente, las cosas no estaban perdidas. Afortunadamente, el camino celestial no era solo el camino celestial. ¡Bang! El humo se elevó, y Pain, atravesado por la espada de Minato, se convirtió instantáneamente en un tronco roto. Las otras 5 figuras de Pain que estaban a su lado, por supuesto, no permanecerían indiferentes. Casi simultáneamente, cada una de ellas desató sus habilidades únicas, lanzarse hacia Minato. Técnica del dios del trueno volador. No mostró sorpresa y, aunque su oponente había esquivado su golpe fatal, Minato no era incapaz de manejar ni siquiera este pequeño revés. Además, Masami ya le había revelado sus especulaciones sobre la identidad de Yahiko y un ataque sorpresa como ese podría no ser suficiente para que Nagato reaccionara, pero ¿y si el cuerpo del camino de Wano era originalmente un cadáver? Así es, según la especulación de Masami, el más importante de los 6 caminos, el camino de Pain, mientras usaba el cuerpo de Yahiko, este no había muerto. Tal como lo había adivinado. Retrocediendo a cierta distancia, entre los escombros, Minato mantuvo la vista fija en su oponente. Un oponente 6 en 1, capaz de manejar tanto el ataque como la defensa a la perfección, era realmente muy problemático. A eso se sumaba la ineficacia del ninjutsu. Sin poder contenerlo a distancia, en una confrontación frontal, inevitablemente se vería afectado por las fuerzas gravitacionales y repulsivas del oponente, revelando sus debilidades. En circunstancias normales, las tácticas y la planificación podrían ser suficientes para separar al grupo de manera efectiva, pero ahora mismo y ¡boom! Un rugido ensordecedor resonó por toda la aldea de Konoha. Cerca de la residencia Namikaze, una gigantesca esfera de agua apareció repentinamente de la nada. ¿Acaso el objetivo era Kushina? El propósito de Pain al crear caos era simplemente generar oportunidades para sus compañeros. Por lo tanto, en ese sentido, el oponente estaba dispuesto a dejar que la batalla se prolongara, pero para el Hokage, este era el peor escenario posible y si simplemente lo dejaban allí.
Aunque la técnica del dios del trueno volador por sí sola difícilmente lo derrotaría, si se trataba simplemente de escapar, Minato, con su ninjutsu espacio-temporal, tenía una ventaja absoluta. Si quería irse, sería difícil para cualquiera en el vasto mundo ninja detenerlo. Sin embargo, una vez que se marchara, el campo de batalla actual en Konoha podría volverse aún más caótico. Sin el rastro de Minato, ya sea que Pain continuara su persecución o simplemente destruyera la aldea, la batalla se desarrollaría en una dirección aún más impredecible. Esto no era algo que Minato quisiera ver y en ese caso, probablemente solo tenía una opción: acabar con él allí mismo. A diferencia de antes, Minato envainó su kunai especialmente fabricado en su cintura y apretó el puño en silencio. No era solo eso. Más importante aún, esta batalla debía resolverse rápidamente. Prolongarla sería equivalente a lograr el objetivo del oponente. Y atacar a los otros Pain se vería obstaculizado por las habilidades del Camino Deva, mientras que concentrarse en atacar al Camino Deva sería equivalente a luchar contra dos poderosos oponentes simultáneamente. Incluso con el reino de la ley celestial, tendría que asegurarse de que la mayor parte del oponente estuviera contenida dentro de la barrera limitada, y ni el camino animal ni el camino Deva podrían ser excluidos y tal oponente era ciertamente formidable, pero la fuerza de Minato era mucho mayor que eso y con un pensamiento, la luz dorada finalmente envolvió el cuerpo de Minato y años atrás, en el campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, fue esta figura, resplandeciente con luz dorada, la que trajo dolor y muerte sin fin a los Shinobi de la arena. Incluso hoy, las leyendas sobre él todavía pueden hacer llorar a un bebé. Así que comience. Con un solo paso, Minato desapareció de su lugar una vez más, su objetivo y, sin duda, los 6 caminos del dolor, que lo estaban buscando por todas partes. Aparte del camino Deva, el más importante de los 6 caminos es probablemente el camino del infierno, el más débil en combate directo, responsable de revivir a los otros Pain, siempre está protegido por el equipo, como el camino Deva, rodeado por la multitud. Si el ataque de un enemigo quiere impactar, inevitablemente tiene que sortear las defensas de los demás Pain, pero Minato definitivamente no es uno de ellos. Dominando el ninjutsu espacio-temporal, esperó en silencio la oportunidad perfecta, tal como en el intento de asesinato anterior, un golpe dorado y letal dirigido directamente al rostro de su oponente. Jutsu de invocación. Nagato, por supuesto, no se quedaría de brazos cruzados. El camino animal reaccionó con la velocidad del rayo, casi simultáneamente con la aparición de Minato, invocando inmediatamente al camino del infierno lejos de su posición original. El tenso camino Deva también desató un movimiento asesino hacia Minato. Shinra Tensei. La poderosa energía instantáneamente hizo añicos y arrojó lejos todo lo que intentara acercarse al camino Deva, pero la escena esperada de golpear al enemigo no ocurrió. De hecho, este poderoso ataque ni siquiera hizo que Minato retrocediera un paso. No fue que el fuerte cuerpo resistiera directamente el ataque de Pain, sino que, detrás del camino Deva, junto al camino del infierno que acababa de ser salvado por el jutsu de invocación, un poderoso puñetazo recto destruyó directamente la vara negra en la cavidad torácica del objetivo. El escurridizo destello dorado apenas rozó el dobladillo de la ropa del camino del infierno en el preciso momento del ataque. El primero. Y esto no era el final. Casi simultáneamente con matar a una persona, la mirada de Minato se fijó inmediatamente en el sendero Deva, que acababa de darse la vuelta. Recordó que Shinju había insinuado una vez que, entre los 6 senderos, las habilidades del sendero Deva eran las más fuertes, pero tenía una debilidad fatal. Quizás han pasado menos de 5 segundos. PD. El examen salió bien. Si no me equivoco, probablemente no fallé ninguna pregunta de disección esta vez. Jejeje. Por cierto, esta es la primera actualización de hoy, pidiéndoles todo. Shinra Tensei, la habilidad única del camino Deva de Pain, es un poderoso ninjutsu que repele todos los objetos alrededor de su cuerpo excepto él mismo. Combinado con su correspondiente atracción universal y la inmortalidad de Pain, se puede decir que el poder de combate del camino Deva es bastante formidable. Sin embargo, este poder todavía tiene limitaciones, a saber, el propio Shinra Tensei también conlleva riesgos inevitables. Ya sea gravedad o repulsión, cuando el camino Deva quiere usar el mismo poder consecutivamente, debe haber al menos un intervalo de 5 segundos entre los 2 golpes. Quizás para un ninja ordinario, si es golpeado por este ataque casi inevitable, no tendría ninguna posibilidad contra el ágil Pain en 5 segundos, y mucho menos ahora que parte del cuerpo del camino Deva todavía está bajo el control de Yaiko.
Sin embargo, teóricamente, esta suposición existe. Si uno logra esquivar el primer ataque de Pain, hay una ventana de 5 segundos antes de que llegue el segundo ataque. Si uno puede aprovechar esta oportunidad, derrotar a Pain no es imposible. Sin embargo, esto parece existir solo en teoría. Primero, Shinra Tensei es excepcionalmente poderoso, con un amplio alcance y una velocidad de ataque rápida. Además, su naturaleza imparable a menudo resulta en la muerte o lesiones graves a un ninja enemigo después de un solo golpe. Segundo, los usuarios del Rinnegan, debido a su visión compartida, pueden maximizar su comprensión de su entorno, determinando fácilmente el momento más oportuno para atacar, lo que aumenta enormemente la dificultad de esquivar. Finalmente, está el momento de activar Shinra Tensei. El enemigo también comprende la debilidad de esta técnica, por lo que Pain no la usará a la ligera a menos que sea absolutamente necesario. Además, durante un período después de que Pain termine de lanzar la técnica, inevitablemente estará bajo la protección cercana de los otros Pain. Incluso si puede obligar a Pain a usar Shinra Tensei, podría no ser capaz de utilizar eficazmente esos 5 segundos cruciales si no puede aprovechar la oportunidad correcta. En este mundo, casi nadie puede lograr esto contra el Pain 6 en 1. Y la mirada de Minato estaba enfocada al extremo. En esa fracción de segundo, ninguno de los dos tenía mucho tiempo para planificar. La victoria o la derrota se decidían en un abrir y cerrar de ojos. Zumbido. Una brillante esfera azul apareció en la mano del cuarto Hokage. En un duelo basado en la velocidad, cualquier condición que extienda el alcance de ataque debe ser priorizada. Aunque también es un ninjutsu de combate cuerpo a cuerpo, el alcance y el poder destructivo del Rasengan son considerables. Carga. Un ataque directo e inquebrantable. Habiendo destruido el camino del infierno, Minato no mostró signos de retroceder. En cambio, avanzó más, su objetivo era el camino de Eva, que acababa de usar su poder. Atacó con un movimiento rápido. Incluso sin depender de la impredecible técnica del dios del trueno volador, el relámpago amarillo seguía siendo increíblemente rápido. En un instante, el orbe azul portador de poder destructivo fue entregado a Pain. ¡Boom! Pasó un segundo, un temblor masivo y una niebla blanca ondulante aparecieron simultáneamente, y en un abrir y cerrar de ojos, la situación de la batalla había sufrido varios cambios dramáticos. Jutsu de invocación. Misil mecánico. En este momento crítico, Pain ciertamente no tenía intención de quedarse de brazos cruzados. El camino animal ya se había alejado de los restos del camino del infierno en el momento en que llegó el primer ataque, y antes de que el segundo ataque de Minato pudiera llegar, ya había usado el jutsu de invocación para reubicar al camino de Eva. Mientras tanto, los otros clones de Pain tampoco se quedaron de brazos cruzados. El momento de su ataque total también fue la única oportunidad que el cuarto Hokage dejó para el enemigo. Detrás de él, el camino Asura se activó inmediatamente, disparando todos los misiles desde sus brazos, esforzándose por infligir el mayor daño posible en el menor tiempo. Pasaron 2 segundos. ¿Se había invertido la situación? No, aún era demasiado pronto para decirlo. El humo ni siquiera se había disipado cuando un kunai especialmente diseñado salió disparado del caos, su aterradora velocidad vertiginosa transformó todo en una asombrosa fuerza destructiva mientras se precipitaba hacia el camino de Eva. Un kunai direccional. De hecho, la técnica más preciada del cuarto Hokage, la técnica del dios del trueno volador, podía incluso fijarse en un marcador en movimiento en el aire, lo que se conoce como la segunda etapa del dios del trueno volador. Si uno simplemente esquiva el ataque del kunai, entonces cuando el cuerpo principal se teletransporta hacia el kunai, el enemigo se verá obligado naturalmente a un combate cuerpo a cuerpo con Minato. Minato, poseedor de rayos y una serie de técnicas de combate cuerpo a cuerpo, es casi imposible de perder en un duelo 1 contra 1. Es, sin duda, un ninjutsu muy poderoso, pero si uno lo conoce de antemano, no es invulnerable. Clan. Con un movimiento de su manga, Uman-Pat dio un paso adelante, y antes de que el kunai pudiera volar hacia Deva-Pat, usó una vara negra que se extendió repentinamente de su manga para desviar el kunai. Al final, esto es solo un marcador. Si uno no puede acercarse lo suficiente al objetivo, incluso un salto precipitado no afectará la situación en absoluto, así que la mejor manera de lidiar con esto es simplemente desviar el kunai. Y han pasado 3 segundos y si no ocurre un milagro, los poderes de Pain se recuperarán en unos momentos. Aunque el ataque sorpresa rompió el camino infernal de Pain, los 5 restantes aún podrían ser capaces de luchar.
Especialmente después de adaptarse gradualmente al ritmo de ataque de Minato, y Pain está absolutamente seguro de que una vez que se produzca una batalla prolongada y... Desafortunadamente, Pain estaba destinado a perder esa oportunidad. ¡Bang! En el aire, el kunai, lanzado a corta distancia, explotó en una pequeña pero significativa explosión y dentro de esa nube de humo igualmente blanco, la figura de un hombre se hizo gradualmente más clara y... El cuarto Hokage, Minato Namikaze. El ataque del camino Asura ciertamente limitó el desempeño de Minato hasta cierto punto, pero de manera similar, el humo que salió de la explosión se convirtió en su mejor disfraz. El clon de sombra que creó en el lugar fue la ilusión perfecta, y el kunai que apareció posteriormente era el propio Minato después de su transformación. Si su oponente no hubiera estado receloso de la segunda etapa de la técnica del dios del trueno volador, Minato naturalmente habría tenido éxito. Pero sí, como era ahora, su oponente había visto claramente a través de la debilidad del dios del trueno volador, Minato no entraría en pánico. El ángulo del impacto creó perfectamente un espacio para que el camino de Ba y los otros Pain se cubrieran mutuamente. Esta vez, el kunai que apareció del propio cuarto Hokage parecía aún más letal. 4 segundos. Solo quedaba un segundo antes de que Shinra Tensei pudiera recargarse, pero Pain probablemente no tendría esa oportunidad. 4 segundos. Solo queda un segundo antes de que Shinra Tensei se recargue, pero Pain quizás no tenga esa oportunidad. Todos los ajustes anteriores se han agotado. Claramente, en la batalla contra el cuarto Hokage, si lo pillan desprevenido y se acerca, el resultado es predecible, sin mencionar que Pain actualmente no tiene capacidad de resistir. Incluso sin el poder de Pain, el propio Yahiko no puede alcanzar el nivel de Kage, y su oponente, Minato, no es un Kage cualquiera y especialmente en el combate cuerpo a cuerpo, donde incluso un momento de contacto casi con certeza significa muerte segura. Ante esta situación, otra desventaja de usar el cuerpo de Yahiko como el camino de Ba se hizo evidente y porque Nagato, como quien lanzó el hechizo tras bambalinas, no podía ignorar la vida o la muerte de Yahiko. Aunque probablemente había sido modificado, la fragilidad de la humanidad hizo que los otros 4 caminos dudaran en enfrentarse a Minato, incapaces de contraatacar. En esta batalla, Pain perdió. Ni siquiera tuvo la oportunidad de mostrar todas sus habilidades antes de ser derrotado por los ataques abrumadoramente rápidos de Minato. Frente al kunai que se acercaba rápidamente, Nagato, oculto no muy lejos, retiró silenciosamente las habilidades de los 6 caminos. En este punto, todos los Pain se habían convertido en marionetas ordinarias, sin poseer ya esas aterradoras habilidades, y esta habilidad había sido transferida de vuelta a Nagato. Jutsu de invocación. Antes de que Minato pudiera dar el golpe final, los 6 caminos, incluido el camino del infierno destruido, desaparecieron de sus posiciones originales. Los 6 caminos de Pain, retírense. ¡Pum! El kunai aterrizó en un espacio abierto, y ya no se podía sentir ningún rastro de Pain en Konoha. Incluso las bestias invocadas habían desaparecido en el mismo instante, se habían ido. Aunque no del todo tranquilo, al menos era seguro que la amenaza de Pain se había minimizado. Entonces, a continuación, la mirada de Minato se dirigió a otras partes de la aldea. En su dirección, una enorme esfera de agua se había estado moviendo a gran velocidad desde antes y en la memoria de Minato, no parecía haber ningún ninja en Konoha capaz de usar tal técnica, y el chakra se sentía desconocido. Sin embargo, la cantidad total de chakra era realmente aterradoramente vasta. Aparte de Shinjuru, en la memoria de Minato, solo Kushina, como Jinchuriki, podía compararse. Pero pronto, la mirada de Minato fue atraída a algo más y Sixley. Un sonido atronador llegó desde el campo de batalla hasta este lugar, y en esa enorme piscina de agua, un rayo blanco recto había atravesado toda la esfera de agua antes incluso de que comenzara, como un golpe de genialidad del cielo, y fue este aterrador golpe el que hizo que toda la esfera de agua explotara instantáneamente. ¡Bang! El aterrador ninjutsu de estilo de agua no se transformó en una bala de agua destructiva como Kakashi había anticipado. En cambio, comenzó a extenderse rápidamente por el aire, centrado en el cuerpo del oponente. Desde la distancia, parecía un estanque flotando en el aire. Trató apresuradamente de recuperar el aliento, pero finalmente no pudo escapar del alcance del ninjutsu del oponente en este charco de agua. Kakashi no podía tocar el suelo, su fuerza se agotó e inmediatamente perdió 3/10 partes de su poder. Y una situación aún más grave se está desarrollando usando el chakra almacenado en Sameada. La herida en el hombro de Kisame se está curando a una velocidad visible.
No solo eso, la extraña gran espada que siempre ha sostenido en su mano también está experimentando un extraño cambio. Sameada, como si estuviera viva, ha comenzado a retorcerse, y finalmente, comenzando desde la empuñadura, se fusiona lentamente con el cuerpo de Kisame, y Kisame, que ya era 3 partes pez y 7 partes humano, ahora desarrolla aletas de tiburón, y todo su cuerpo se ha convertido en un monstruo mitad humano, mitad pez. Sameada. Fusión humana. Esto es malo y, a juzgar por las branquias en los costados del oponente, probablemente pueda respirar normalmente bajo el agua, y con esa forma corporal, su velocidad en el agua seguramente aumenta considerablemente. Por otro lado, todas las ventajas del oponente se han convertido en desventajas para Kakashi, y hay algo aún más preocupante: y desde el comienzo de la batalla, aunque ha estado atacando con todas sus fuerzas, su consumo de chakra sigue siendo anormalmente alto, y a este ritmo, solo puede mantener la lucha durante 3 a 5 minutos como máximo, mientras que el oponente, y incluso sin calcular, a juzgar por esa enorme y aterradora cantidad total de chakra, su resistencia supera con creces la suya. ¿Encontrar una forma de escapar? No, y la mirada de Kakashi se endureció. Aunque tuviera que retroceder, debía abrir una brecha en las defensas enemigas. De lo contrario, en ese entorno, no tendría ninguna posibilidad de escapar. Por lo tanto, la conclusión era clara. Para ganar o sobrevivir, su única opción era avanzar. Así que la conclusión es clara. Para ganar o sobrevivir, su única opción es cargar hacia adelante. Espada. Incluso en el agua, el espadachín hace lo mejor que puede para controlar su agarre y solo puede moverse confiando en la flotabilidad. Incluso cuando ejerce fuerza contra la corriente, la fuerza reflejada es mucho menor que en tierra. Y eso no es todo. Después del momento del esfuerzo, el atacante está sujeto a varias resistencias e influencias del agua, haciendo que incluso el movimiento más simple sea extremadamente difícil y se ha reducido su velocidad a la mitad de su valor anterior. No, tal vez incluso más letal, pero para Kakashi, tomar una decisión es equivalente a aceptar una orden. Después de eso, cualesquiera que sean las dificultades que surjan, solo puede superarlas una por una. Sprint. Si la velocidad no es suficiente, entonces auméntala aún más. Si la aceleración no es posible en una distancia corta, entonces crea un arco. Estocada. Todavía era una técnica simple, directa, incluso sin nombre. Kakashi dibujó un extraño arco en el agua, y al final de ese arco no estaba otro que Kisame, cuya fusión aún no estaba completa. Un destello de relámpago. Incluso en el agua, aunque no podía lograr el mismo impacto que en tierra debido a varias razones, la velocidad de Kakashi seguía siendo asombrosa. Junto con la capacidad de extender la trayectoria del ataque, la desventaja de la velocidad frontal se minimizaba. ¿Pero has olvidado algo? Una sonrisa triunfal apareció en los labios de Kisame. Aunque el chakra almacenado en Sameada estaba casi completamente agotado para tratar sus heridas anteriores, actualmente tenía una ventaja absoluta. Así es, tal vez en tierra, Kisame nunca podría alcanzar al colmillo blanco de Konoha, pero en el agua, era el rey absoluto, como un tiburón. Elemento agua. Danza del tiburón de la prisión de agua. Esperando a que la fusión se completara, justo antes de que el ataque del oponente estuviera a punto de impactar, Kisame extendió sus brazos y comenzó a nadar hacia adelante a una velocidad inusualmente rápida. Swoosh. El sonido de una hoja veloz cortando el agua resonó, pero la figura fantasmal, parecida a un tiburón, esquivó por poco el ataque fatal. Los ojos de Kakashi se entrecerraron. Aunque había anticipado un aumento en la velocidad del oponente, este nivel aún superaba sus expectativas y, bueno, ¿cómo podía limitarse la esgrima del clan ataque a esto? Pasó de un tajo a un corte. Un giro y un movimiento de muñeca canalizaron el poder de la hoja en un semicírculo perfecto, y luego continuó el ataque hacia Kisame. A la ofensiva. La esgrima de colmillo blanco no tenía defensa. Cada movimiento era un ataque directo y mortal. De espaldas al enemigo, y con el oponente cambiando de táctica en medio del ataque, Kisame no mostró miedo en el último momento, y giró su cuerpo y balanceó su cola. Sus duras aletas rozaron el filo afilado de la espada corta desde un lado, neutralizando el golpe fatal, mientras su poderosa cola golpeaba con fuerza el brazo de Kakashi. ¡Bang! El profundo impacto sonó aún más aterrador bajo el agua. Aunque ya había adoptado una postura defensiva, Kakashi había recibido el golpe de frente. Esta era la primera vez que resultaba herido desde el principio. Un chorro de sangre brotó de su boca, acompañado de una grave falta de oxígeno, haciéndole dar vueltas la cabeza.
Fuertes explosiones llenaron sus oídos, e incluso el mundo ante él comenzó a desdibujarse. Este era el terreno de su oponente. El combate submarino nunca fue el fuerte de Kakashi, y este impacto solo exacerbó la ya de por sí grave situación. ¿Fue descubierto su ataque? Al parecer, captando la mirada inquisitiva de Kakashi, la voz de Kisame se volvió aún más cruel y alegre. ¿Qué pasa? Tus ojos parecen preguntarme cómo lo supe. Una sonrisa apareció en su rostro, haciendo que su expresión ya de por sí feroz, parecida a la de un tiburón, fuera aún más aterradora. ¿No has notado nada durante toda esta batalla? Kisame levantó su mano derecha. Tu chakra te traicionó. Así que así son las cosas. ¿Es una forma de absorber el chakra del oponente? Entonces parece que el ataque de hace un momento debió haber sido desencadenado al sentir el chakra absorbido antes y esa gran espada llamada Sameada realmente es un ser vivo, capaz de oler el chakra del oponente incluso después de una larga batalla pero incluso conociendo los detalles del oponente, la situación actual sigue siendo abrumadoramente desfavorable para Kakashi. Su chakra está casi agotado, su cuerpo está gravemente herido, e incluso el oxígeno necesario para sostener la batalla está a punto de agotarse ¿y qué hacer? Si simplemente espera ser rescatado aquí, probablemente morirá pronto a manos del oponente y una situación absolutamente desesperada, una batalla sin ningún futuro y... Aprieta la espada corta en su mano cada vez con más fuerza. Padre, si fueras tú, ¿qué harías? La mirada de Kakashi permanece fija en su oponente, y el difunto colmillo blanco ya no puede ofrecerle ninguna ayuda ni pista y no, o tal vez, Sakumo ya le había puesto la respuesta delante. En ese momento, un calor pareció emanar de la espada corta que había acompañado a Kakashi durante tantos años y el calor persistente de las manos que una vez la sostuvieron y la marca dejada por la sangre hirviendo. Aún recordaba el día en que el señor Shinjo le confió la espada corta y esta espada corta del colmillo blanco, originalmente perdida en la batalla de Pingdingsan, se convirtió en un trofeo de los ninjas de la nube, pero durante las negociaciones después de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, Konoha exigió su devolución y era un arma letal, una máquina de matar sin igual que una vez hizo que todas las fuerzas aliadas palidecieran en comparación, y nadie se atrevió a avanzar. Pero para el verdadero colmillo blanco, esta espada corta era una creencia inquebrantable y, incluso después de la muerte del héroe, la espada corta goteando sangre seguía en su mano. Y, ¿el enemigo era extrañamente poderoso? ¿El chakra estaba a punto de agotarse? ¿Ya estaba gravemente herido? No, esas no eran excusas. Un ninja no tiene derecho a retroceder. Y el portador de la espada corta del colmillo blanco era aún menos propenso a retroceder ni un poco. Su menguante chakra comenzó a hervir de nuevo. Al igual que Sakumo en aquel entonces, todo lo que Kakashi podía hacer era pensar en cómo eliminar al enemigo que tenía delante. Un destello de relámpago. Con los años, Kakashi, que había dominado el elemento rayo, se había embarcado en un camino diferente al de colmillo blanco. Así como esa aterradora velocidad no provenía del chakra que fluía por sus meridianos, sino de cada célula activada en su cuerpo, Kakashi era muy superior a colmillo blanco en ninjutsu. Pero esta vez, era diferente de la transformación de la naturaleza del elemento rayo del Chidori, o mejor dicho, comparado con el énfasis del Chidori en el poder explosivo y la fuerza destructiva, este movimiento se centraba más en la velocidad y la penetración y... ¿Sabes por qué los humanos han temido al rayo desde la antigüedad? Por supuesto, no es solo porque posee un poder destructivo inimaginable y la espada corta, y ahí, yacía horizontal a su lado. La mirada de Kisame también se sintió atraída por este movimiento inicial completamente diferente. El instinto le decía que esta podría ser la mayor amenaza hasta el momento. Y tuvo que esquivar en el momento en que la espada fue desenvainada. Desafortunadamente, antes de que pudiera siquiera pensarlo, la espada corta ya apuntaba directamente a Kisame y... El rayo es temible porque los humanos apenas pueden percibir su piedad. Antes del desenlace, la gente solo puede especular ansiosamente sobre su forma desde las nubes oscuras, y después de que el polvo se asienta, solo pueden oír su rugido arrogante e incontenible y la sensación de dolor precede a todo y... Momentos después, un temblor aterrador y un rugido profundo recorrieron toda la esfera de agua. Sipsley. El sonido atronador viajó por el aire desde el campo de batalla hasta Minato. Desde una perspectiva en tercera persona, una luz blanca recta atravesó toda la esfera de agua antes de eso, como si fuera un golpe de la mano del cielo y fue este golpe aterrador el que hizo que toda la esfera de agua explotara instantáneamente y se disipara en la nada y... Un golpe rugido del dragón. Un golpe, rugido del dragón.
Un ataque inimaginable le asestó a Kisame un golpe devastador en el primer instante. Su forma fusionada ya no era sostenible y para él, el único golpe de suerte fue que después de lanzar este ataque, Kakashi, habiendo agotado su chakra, también perdió la capacidad de continuar la persecución y PFFT. Una gran bocanada de sangre se derramó de su boca y nariz. El corte largo y estrecho en su abdomen casi le seccionó la columna. La misión había terminado y en este estado, incluso si se esforzaba más, no habría más ganancias. Elemento agua técnica bala tiburón de agua. Exprimiendo la última gota de chakra de su cuerpo, Kisame se envolvió en una prisión de agua, mientras una mano sujetaba el lomo de un tiburón invocado. Solo podía confiar en este último recurso para escapar lo más rápido posible. A veces, dar a otra persona no necesita una razón especial o tal vez antes, solo eran amigos, o incluso extraños porque a veces, el dar y el cuidado mutuo entre las personas nunca se escriben, ni se escuchan de oído a oído, pero esos sacrificios confiados con la vida y todo son imborrables. La muerte es algo triste y para quien la sufre, también es extremadamente dolorosa. Habiendo experimentado varias batallas importantes, Zenyon ha presenciado innumerables muertes. Atravesado por acero, envuelto en llamas, enterrado por inundaciones, aniquilado por rayos, nunca había experimentado tal sufrimiento y dolor, porque como sobreviviente que había vivido a través de innumerables batallas, era lo suficientemente fuerte. Pero esta vez, experimentó este miedo y dolor supremos. ¿Alguna vez has intentado partirte en dos desde adentro? ¿Alguna vez has intentado usar un cuchillo deshuesador para separar tu propia carne poco a poco? Y la sensación de ser torturado lentamente hasta la muerte casi hizo que Zenyon perdiera el conocimiento en un instante. Su cuerpo, tan indestructible como el monte Tai, se tambaleó ligeramente pero eso fue todo y el dolor, que debería haber superado con creces los límites de la resistencia humana, fue suficiente para matar a una persona común en un instante. Incluso a un ninja probablemente le resultaría difícil mantener la consciencia bajo tal dolor pero Zenyon lo hizo, no solo porque perder el conocimiento causaría una explosión aún mayor y más aterradora de energía incontrolada dentro de su cuerpo, sino también porque el trato a la mujer en sus brazos aún no había terminado. No puedo morir. Desde el principio, Zenyon se aferró a esta creencia, y hasta el día de hoy, casi se había convertido en un instinto. No puedo morir, porque si muero, no puedo hacer nada. Todavía tiene demasiados remordimientos. Incluso si no puede compensarlo todo, al menos debe proteger a Miroku Akie y proteger a la madre de Shion, proteger a su esposa. Y el yin y el yang se generan y restringen mutuamente, regenerándose sin cesar. Habiendo establecido ya la transformación yin-yang más básica dentro de su cuerpo, Zenyon comprendía mejor que nadie cuán poderosas eran estas dos energías. Sin embargo, no tenía más remedio que aceptar este poder, ni podía renunciar a él y ya fuera la liberación yin o la liberación yang, hacía tiempo que se habían convertido en parte integral de su ser y de hecho, para Zenyon, que ya había completado su transformación física, estas dos energías aparentemente innatas eran incluso más fundamentales que su corazón o mejor dicho, eran esenciales para su supervivencia. Estas dos energías entrelazadas y mutuamente transformadoras se habían convertido en su verdadero núcleo. Pero por las heridas de Miroku, por el bien de salvar una vida que estaba absolutamente prohibido salvar, Zenyon eligió sin dudarlo diseccionar su propio corazón, enviando la mitad de toda su vida al cuerpo de la sacerdotisa y la activación de la energía vital que nunca había fallado antes ya no podía salvar a la mujer que tenía delante, y para salvar su vida, Zenyon no tuvo más remedio que correr el riesgo. Sin embargo, ¿cómo se podía renunciar tan fácilmente a la mitad de la propia vida? Y por no mencionar que Zenyon era incapaz de permitir que las energías de liberación yang y yin coexistieran dentro de su cuerpo y la separación forzada de su origen de liberación yin provocó que el cuerpo de Zenyon comenzara a colapsar de adentro hacia afuera. Luego, transferir directamente esta energía de liberación yin a otro receptor solo exacerbó la situación y una fuerte sensación de contracción interna parecía desgarrar todo su cuerpo e incluso sus músculos y huesos comenzaron a atrofiarse internamente y después de ser devastado por el choque de energía, su cuerpo, ya frágil, enfrentó un mayor colapso energético y una de las energías previamente equilibradas desapareció repentinamente, y a medida que las runas del arte sabio que simbolizaban la energía de liberación yin en el cuerpo de Zenyon se desvanecían, su vida parecía estar llegando a su fin y tos, tos y tos, tos, tos. La tos violenta sonaba extrañamente anciana,
Pero el hombre, que antes había luchado incluso por mover un dedo, finalmente sonrió y en sus brazos, la sacerdotisa, aunque sus ojos aún estaban ligeramente cerrados, su respiración cada vez más tranquila y su color recuperado tranquilizaron a Zhen Yong, dejando de lado sus últimas preocupaciones y lo había logrado y la alegría y la satisfacción lo abrumaron, y este momento de relajación le hizo perder el conocimiento y si no ocurría nada inesperado, como precio por tal imprudencia, la energía de liberación yang dentro de Zhen Yong se disiparía gradualmente debido al desequilibrio, y en consecuencia, su vida llegaría a su fin y una leyenda del mundo ninja terminaría su no tan largo viaje de una manera tan incomprensible y sí, así es como debería haber sido. Si no fuera por ese patrón negro parecido a una nube que apareció en su mejilla, uno que nadie había visto antes y esos hermosos brazos rodearon con fuerza la cintura de Miroku. El mismo cabello gris, pero la pequeña finalmente se había liberado de la preocupación y el cansancio de los últimos días y finalmente podía ser como una niña normal, acurrucándose y llorando en los brazos de su madre. Las lágrimas corrían por su rostro, y la pequeña Shion no dijo una palabra, solo abrazó a Miroku, sollozando suavemente. Y, sí, para una niña, ¿qué podría ser más aterrador que la muerte y la pérdida de sus padres? Abandonada, olvidada e incluso obligada a enfrentar la muerte de sus seres queridos a una edad tan temprana, Shion soportó un período que incluso podría describirse como cruel, y durante ese tiempo, ni siquiera tenía un solo familiar en quien apoyarse y el amor de una madre es como el agua. Miroku acarició suavemente el cabello de su hija, el calor de su pecho llenó a la sacerdotisa con aún más ternura y después de todo, esta era su propia carne y sangre. Desde el primer día de su embarazo, se había establecido el vínculo invisible de la sangre, una conexión irrompible para toda la vida y para cualquier padre en el mundo, esto es el destino. Están dispuestos a darlo todo por su hijo. Acarició suavemente la espalda de Shion y, con su voz maternal y tranquilizadora, comenzó a cantar. Viendo un pájaro enjaulado a través de la grieta, siempre queriendo escapar, en el amanecer de la noche, en el momento en que la grulla blanca y la tortuga se unen, ¿quién está detrás de ti? La voz de la sacerdotisa era hermosa, su etérea tranquilidad calmó rápidamente a la pequeña Shion, que sollozaba y cayó en un profundo sueño en los brazos de su madre y aún tarareando la melodía familiar, abrazó a su hija, girando la cabeza para escuchar la respiración acompasada de Shion, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Y antes de esto, Miroku nunca se había atrevido a esperar un final así. Para esta mujer, su mayor deseo era simplemente que Shion viviera una vida sana. Al pensar en esto, su mirada volvió al palacio cercano y el hombre que yacía allí era la clave para resolver esta situación mortal. Una leve sonrisa apareció en los labios de Miroku. Como hacía muchos años, tal vez solo Senju Masao podría hacer algo tan descabellado. Y por supuesto, eso es a nivel mental y en realidad, su cuerpo ahora sufre un dolor insoportable, y ni hablar de levantar una ceja. Bueno pero no puede culpar a nadie más. Para ser francos, es enteramente su culpa. Desgarró su propia fuente de energía desde dentro y luego usó la mitad para salvar a alguien. Un acto así es inaudito. Desafortunadamente, la situación era urgente, y Zhen Yong solo ideó este plan de tratamiento con la mentalidad de ya que la energía de liberación Jin fue tomada del demonio, devolverla no debería ser un problema, ¿verdad? No entraremos en cuánto sufrimiento le causó este ridículo plan durante su ejecución, pero después de que finalmente logró conseguir a la doncella del santuario ¿debería llamarla mi esposa ahora? En fin, después de que se completó el tratamiento, la inquieta energía de liberación Yang no solo no mostró ninguna intención de curar el cuerpo lisiado de Zhen Yong, sino que, en cambio, como un joven desconsolado que ha perdido a su amante, declaró que seguiría a su amante en la muerte, desvaneciéndose en el aire maldita sea. ¡Qué ingrato insaciable! Zhen Yong estaba lleno de odio. Dime, ¿cuánto esfuerzo pusiste en este maldito físico de liberación Yang? Y esta cosa ni siquiera quiere estar contigo, sino que planea regresar a casa con los trabajadores migrantes. De ninguna manera. Absolutamente de ninguna manera. Enfrentado a esta situación, el maestro Zhen Yong naturalmente hizo todo lo posible para mantener a esta bestia aquí. Tonterías. Si no podía mantenerla aquí, realmente tendría que estirar la pata. En otro orden de cosas para tratar las heridas de la sacerdotisa, Zhen Yong casi había agotado todas sus fuerzas. No es exagerado decir que ese breve tiempo fue más perjudicial que luchar contra Uchiha Yu durante 300 asaltos en aquel entonces. En ese momento, estaba completamente desesperado, y la única energía de liberación Yang en su cuerpo que podría ayudarlo no respondía. Zhen Yong estaba a punto de suspirar.
Mi vida ha terminado, había hecho todo lo posible y dejaba el resto en manos del destino. Renunciar a la oportunidad de vivir y esperar la muerte no era el estilo del clan Senju. Dado que la energía en su cuerpo no respondía, simplemente no confiaría en ella. Conteniendo la respiración y concentrándose, Zenyon ejerció todas sus fuerzas para activar su control del tiempo. Aunque carecía de apoyo de chakra, los efectos de aceleración y desaceleración eran mucho menores que antes, aún así logró controlar el tiempo, con la esperanza de minimizar la pérdida de energía mientras impulsaba a su cuerpo a regenerar nueva energía. En ese momento, desde las profundidades del cuerpo de Zenyon, que había sido como el lecho seco de un río, finalmente se exprimió un destello de energía. Sin embargo, casi simultáneamente, Zenyon se sorprendió tanto que casi saltó. Aunque ciertamente no podía hacerlo, sin embargo, había una razón por la que estaba tan desorientado de la fuente de energía. Se creó nueva energía de nuevo, pero esta vez, no era energía pura de liberación yang. No, esto no significa que la calidad de la energía de liberación yang disminuyera, sino que dentro de esa masa de energía, además de la liberación yang con la que Zenyon estaba extremadamente familiarizado, la otra mitad de la energía también tenía un atributo con el que Zenyon estaba familiarizado: liberación yin. Las dos energías fluían naturalmente por su cuerpo, y con el paso del tiempo, se generaba cada vez más energía. La expresión de Shinjo se volvía cada vez más compleja. El equilibrio energético que tanto él como Orochimaru habían buscado con tanto esfuerzo durante tantos años de entrenamiento, y se había logrado por fin. Al mismo tiempo, un patrón negro similar a una nube, nunca antes visto por nadie, apareció en su frente y los beneficios de operar simultáneamente las energías de liberación yin y yang fueron inmediatamente evidentes. A pesar de lesiones tan graves, casi fatales, Zenyu se recuperó por completo en menos de un día. La mayor parte de su esfuerzo se dedicó a consolidar la energía dentro de su cuerpo. Para entonces, Zenyu había observado varios cambios en su energía interna y físico. Primero, parecía haberse convertido verdaderamente en una máquina de chakra perpetua. Comparado con el método del 9 colas de absorber directamente la energía del cielo y la tierra, la esencia yin y yang de Zenyu era más como un generador de chakra incansable. Él mismo parecía ser una forma de existencia de chakra. En otras palabras, no importaba cuánto intentara Zenyu malgastar su chakra, según la situación actual, casi siempre podía mantener una condición máxima. Segundo, la forma de liberación de madera también había cambiado de nuevo. Zenyu sintió que había tocado el límite en el que se había parado el primer Hokage. El resto era solo cuestión de tiempo, dale otros 3 o 4 años, y estaba seguro de que no sería más débil que Hashirama Senju en aquel entonces. Finalmente, está el tema del modo sabio. Bueno, comparado con antes, cuando absorbía energía de la naturaleza y la convertía en chakra sabio para el combate, el modo sabio ha sufrido un cambio sutil. Habiendo adquirido la esencia yin-yang que ni siquiera el primer Hokage, Hashirama Senju, poseía, es mejor desarrollar el propio chakra en lugar de extraerlo del exterior. Y el modo sabio actual de Shin también es inusual. Ya no extrae chakra del exterior, sino que actúa como un catalizador, cambiando la forma y la eficiencia de la fuente de energía dentro del cuerpo. En cuanto a cualquier diferencia práctica comparada con el modo anterior, bueno, probablemente tendremos que experimentar con eso más adelante cuando tengamos tiempo. Para ser honesto, Shin todavía está un poco confundido sobre por qué sucedió esto o, bueno, es una bendición disfrazada. Y, empujando la puerta, Shin entró de puntillas. Se frotó las manos, sintiéndose algo avergonzado, y la sacerdotisa seguía sentada allí, sosteniendo a la pequeña Shion. La niña estaba dormida, pero la sacerdotisa lo miraba con una media sonrisa. Shin se rascó la cabeza torpemente. No sabía qué hacer con las manos, ni cómo decir nada, y claro, no era un problema cuando estaba inconsciente, o tal vez la situación era urgente. Decir algo tan cursi como te amo siempre era un poco difícil para un hombre, y suspiró y, incluso sin considerar estos problemas, había aceptado la existencia de Miroku en su corazón, pero hasta ayer, solo eran amigos. Este repentino cambio de tratamiento era realmente un poco extraño. Jeje, y tenía tanto que decir, pero al final, todo se redujo a una suave risa. Y, no necesitas decirlo, lo entiendo. Y, eso es bueno, y Shinei sintió que le habían concedido un indulto, pero rápidamente volvió a quedar atónito. Tú, como puedes ver, la sacerdotisa le guiñó un ojo juguetonamente, algo raro en Shinei. Antes de eso, la sacerdotisa solo podía leer información directamente de su mente. Ahora, Miroku podía comunicarse con él telepáticamente sin siquiera hablar.
Esto probablemente se deba a que me devolviste la fuente de energía que robaste del demonio. La sacerdotisa negó con la cabeza. No estaba del todo segura, pero sin duda era la explicación más probable. La razón por la que pude escuchar tus pensamientos antes fue porque hubo un pequeño accidente durante el sellado, lo que provocó que tu marca se contaminara en la parte de mi energía que me pertenecía. Por eso pude hacerlo. Y ahora, has canalizado la energía de liberación Jin que has cultivado dentro de ti durante muchos años hacia mi cuerpo. Esta energía, que originalmente pertenecía al demonio, naturalmente lleva aún más de tu marca, por lo que puedo comunicarme contigo telepáticamente. Ya veo, y sin embargo, la explicación de la sacerdotisa ayudó a Zenyon a comprender más o menos por qué la energía dentro de su cuerpo se había vuelto como era ahora. Sí, probablemente desde hace más de 10 años, eligió el camino equivocado para volverse más fuerte y consumir la energía del demonio era, de hecho, un atajo para aumentar su chakra total, pero toda medicina tiene sus efectos secundarios, y la toxicidad de este tónico todopoderoso era simplemente escandalosamente potente. En última instancia, esta no era la energía de Shinjo en absoluto. Así que incluso después de devorar por completo al demonio y borrar su conciencia, Shinjo no pudo controlar este poder como una segunda mano y las consecuencias más graves surgieron lentamente después de que refinó la energía de liberación Jin. Los dos poderes, que deberían haberse reforzado y contenido mutuamente, parecían enemigos mortales, luchando a muerte en el momento en que se encontraron. Naturalmente, el propio Shinjo sufrió las consecuencias. En aquel entonces, Shinjo se había preguntado en secreto por qué los principios ancestrales del Yin y el Yang eran completamente inútiles. Ahora parecía que todo esto era el amargo fruto de su propia imprudencia. Afortunadamente, debido al incidente de la sacerdotisa del santuario, había experimentado una transformación completa. Ahora, Shinjo casi podría ser considerado el ser más cercano al sabio de los 6 caminos en el mundo. Además, jeje, no es gran cosa. Gané una esposa y una hija encantadora. Las mejillas de la sacerdotisa del santuario se sonrojaron ligeramente, y luego se quejó coquetamente. ¿No soy linda? Esta audaz declaración no solo sorprendió a Shinjo, sino que incluso a la propia sacerdotisa le pareció increíble. Por suerte, rápidamente encontró la manera de cambiar de tema. No hablemos de eso por ahora. La mirada de Miroku se posó suavemente sobre Shion, que dormía en sus brazos. Tengo que contarte algo sobre la sacerdotisa. ¿Y qué hay de las sacerdotisas? De hecho, hace mucho tiempo, Shinjuru también sentía mucha curiosidad por las sacerdotisas, un grupo de usuarias de habilidades casi completamente ajenas al sistema ninja. Sin embargo, primero, ya había dominado el poderoso elemento madera, y segundo, bajo la presión de Danzo, no tuvo tiempo de profundizar más. Y ahora para Shinjuru, que casi ha superado por completo el nivel de fuerza promedio de este mundo, el poder de las sacerdotisas del santuario, aunque misterioso, está lejos de ser considerado poderoso. Incluso los demonios legendarios son solo insectos ligeramente más fuertes para Shinjuru ahora. Shinjuru, ahora comparable a Ashirama Senju, ya no estaba tan preocupado por las bestias con cola y otras fuerzas externas. Ni su inmensa energía de chakra ni sus diversos métodos de ataque podían despertar su interés ya por supuesto. Esto también significaba que mientras elogiaba a Ashirama por su noble carácter, capturando 9 animales salvajes raros y compartiéndolos con sus amigos en lugar de quedárselos para sí mismo, no podía evitar quejarse mentalmente. Incluso él probablemente no querría alimentar y cuidar a esta basura inútil gratis. Además, no era el único lo suficientemente decente como para vigilar su patio trasero. Su sed de poder ya no era tan intensa, o mejor dicho, su sed de poder se había vuelto más racional. Y por otro lado, y más importante aún, para el Makoto actual, nada era más importante que la familia. Mientras Miroku y Shion estuvieran sanos y salvos, no le importaban en absoluto las actividades desenfrenadas de las sacerdotisas y los demonios del exterior. De hecho, la verdadera sacerdotisa, desde la antigüedad hasta el presente, siempre ha sido un único linaje con una sola persona. La declaración de Miller sorprendió un poco a Zenyon. Después de todo, según su memoria, no era solo la tierra de los demonios. Otros países también tenían santuarios en distintos grados, y naturalmente, habría muchas sacerdotisas en ellos. El poder de una sacerdotisa es inherentemente único, mientras que otros practicantes simplemente extraen otros métodos de cultivo de este poder para desarrollar el suyo propio. Pero una verdadera sacerdotisa, en cada generación, o mejor dicho, una sacerdotisa con poder maduro, solo puede existir una vez en una sola era. ¿Qué significa esto? Una expresión de duda apareció claramente en el rostro de Zenyon.
Incluso si este poder fuera una herencia única, ¿acaso el número de practicantes no sería tan pequeño? Sin embargo, de inmediato, la expresión de Zenyon reveló un brillo aterrador. Consideró el peor escenario posible. ¿Podría ser? Zenyon inmediatamente se remangó amenazadoramente. Estos pequeños mocosos, si alguno de ellos se atreve a venir a buscar problemas, los lavaré a todos hasta convertirlos en carne seca y los colgaré en la puerta para alimentar a los gatos callejeros. La sacerdotisa negó con la cabeza, golpeando juguetonamente la nariz de Shinju. Por supuesto, ella sabía lo que Shinju estaba pensando. No era así. Los cultivadores no lucharían entre sí por la herencia del poder. La razón por la que cada generación de sacerdotisas solo podía tener un heredero era porque este poder no provenía de nuestro propio cultivo, sino de la herencia. Las palabras de la sacerdotisa eran crípticas, y Shinju no entendió por un momento. Simplemente, incluso si una verdadera sacerdotisa nunca se había sometido a ningún entrenamiento energético, cuando alcanzaba cierta edad, ese poder despertaba naturalmente en su cuerpo y este poder, por supuesto, provenía de la herencia de la generación anterior. Así es, lo que significa que cada generación de sacerdotisas transfería una porción de su poder al cuerpo de su descendencia al concebir, y a medida que la siguiente sacerdotisa crecía, el poder de la generación anterior se transfería gradualmente por completo a la descendencia. Miroku acarició suavemente la cabeza de la pequeña Shion, con los ojos llenos de cálida bondad. Así que esta es también la razón por la que estás tan enferma. Shinjo finalmente comprendió el punto clave, así que eso es, no es de extrañar que solo haya habido una sacerdotisa en la tierra de los demonios. Shinjo se había estado preguntando por qué Miroku, que siempre había estado sana, de repente enfermaría, pero resulta que era por esto. Espera, así que ahora tú. La sacerdotisa sonrió y negó con la cabeza, indicando que Shinjo no tenía que preocuparse. Está bien, ya has enviado la energía del demonio a mi cuerpo. Tal vez me convierta en la primera sacerdotisa en ver crecer a mi hija. Jeje, eso es bueno. Shinjo rió para sí mismo, inclinándose más cerca de Miroku, pero incluso este gesto no tan íntimo hizo que las mejillas de la sacerdotisa se pusieran rojas al instante. Todavía no he terminado de hablar. Shinjo abrazó a Miroku sin pudor, y los tres terminaron en un abrazo incómodo. Está bien, adelante, te escucho. Suspiró y Miroku rara vez suspiraba. Aunque algo indefenso, la persona frente a él era, desde cualquier perspectiva, su esposo y este asunto podría ser un poco problemático y ningún problema en absoluto, ningún problema en absoluto. Al ver la actitud jactanciosa de Shinjo y recordar lo que estaba a punto de decir, Miroku no pudo evitar reírse entre dientes. Se trataba de Shion y ya he dicho antes que la energía de una sacerdotisa se transmite a sus descendientes y es decir, la huella tuya dentro de esa energía también se transmitió a Shion y las manos de Shinju se congelaron de repente y el instinto le decía que algo muy incómodo estaba a punto de suceder. Aunque quería darse la vuelta y huir de inmediato, mirando a los brillantes ojos de la sacerdotisa, Shinju se obligó a calmarse. ¿Qué pasa? La sacerdotisa en sus brazos puso los ojos en blanco con impotencia y continuó. Además, mi hija también recibió parte de mi marca y, en otras palabras, Shion podría oír nuestros pensamientos en el futuro y eso es todo. Shinju suspiró aliviado. De todos modos, no tenía ninguna razón para ocultarle nada a su hija. Pero las siguientes palabras de la sacerdotisa lo sumergieron en un abismo helado. Hoy tal vez podamos compartir algunos de nuestros sentimientos y mientras decía esto, el rostro de Miroku se sonrojó aún más, y su mirada se desvió intencional o involuntariamente hacia el brazo de Shin, que la rodeaba y espera y podría esto significar y el corazón de Shin latía con dolor y una pizca de esperanza mientras miraba a la sacerdotisa. Al ver la expresión conflictiva de Shin, Miroku finalmente rió entre dientes, luego, reprimiendo su risa, forzó una mirada de más placer que impotencia y negó con la cabeza hacia Shin. Y, para garantizar la seguridad de los niños, Chika y Naruto habían sido designados para irse antes de que Akatsuki atacara Konoha. Su nuevo hogar era un refugio seguro y Ritsuko mamá. Comparada con Shion, Chika, solo unos días mayor, a veces parecía más madura e ingeniosa y con Masao, podía ser increíblemente irrespetuosa sin ser regañada, pero con su madre, tenía que portarse bien. Sin embargo, con los mayores, un poco de persuasión siempre producía resultados inesperados, al igual que la tía Ritsuko antes que ella. Aunque Ritsuko era más joven y más bonita que una tía, a veces las mujeres no necesariamente quieren ser lo más jóvenes posible. Chika abrió los brazos y saltó juguetonamente al abrazo de Ritsuko. La Gaimyo inmediatamente dejó su libro y sonrió mientras abrazaba a la pequeña chica.
Qué dulce. Su voz seguía siendo la misma que había sido años atrás, como un suave murmullo de hada. Nacida en la mansión del Daimyo en la Tierra del Fuego, Chinatsu parecía tener una familiaridad instintiva con el lugar. Aprovechando las numerosas visitas de Shinju Iwashi, la habían traído allí a jugar varias veces y esta pequeña diablilla era muy astuta. Por el tono ligeramente hostil de su madre y la expresión avergonzada de Shinju, podía adivinar casi a la perfección los pensamientos de la tía Ritsuko y así que, tras reconocer en privado a Ritsuko como su madrina, cada vez que estaban a solas, Chinatsu cambiaba el sufijo de tía por mamá. Aunque no tenía ningún significado especial, este cambio de tratamiento le reportaba bastantes beneficios en la mansión del daimyo. Si bien era como una princesita en Konoha, y Shinju haría cualquier cosa por conseguirle lo que quería, el título de princesa aún parecía carecer de algo comparado con el de una princesa de verdad pero con su madrina, Chinatsu disfrutaba sin duda de ser una princesa. Mamá Ritsuko, ¿a dónde deberíamos ir mañana? Ritsuko acarició suavemente el hermoso cabello de Chinatsu, cerró los ojos ligeramente y pensó por un momento. Después de un rato, una sonrisa más radiante apareció en el rostro de la bella mujer. La residencia del daimyo era muy grande, pero la pequeña princesa venía a jugar tan a menudo que Ritsuko ya la había llevado a casi todos los lugares que podía. Como daimyo, obviamente no era muy realista salir casualmente. Sin embargo, esto no era un problema para la astuta Ritsuko. Mañana te llevaré a ver a alguien. La sonrisa de Ritsuko se volvió aún más encantadora. La pequeña Chinatsu era la hija de Shinju. Lógicamente hablando, no debería estar interesada en nada relacionado con ninjas, sin importar qué. Sin embargo, por otro lado, nunca debió haber conocido a ese anciano tan diferente de los ninjas comunes desde que nació. Jaja, llamarlo anciano podría ser un poco inapropiado, pero en términos de antigüedad, como el maestro más poderoso del mundo ninja actual, era sin duda una figura veterana de 40 y tantos años. ¿A quién vas a ver? Dentro de esta vasta residencia daimyo, la pequeña Chinatsu no había conocido a mucha gente, y no había mucha gente que Ritsuko le presentara. Desde su más tierna infancia hasta ahora, Chinatsu nunca había recordado a su madre, Ritsuko, deseando con tanto ahínco que conociera a alguien. Hatil de la Bella se cubrió ligeramente la boca, recordando que su encuentro con esta figura legendaria se debió solo a un accidente. Aunque había usado algunos trucos para mantenerlo allí, ahora se daba cuenta de que el rostro de Chinatsu había jugado un papel importante. Hablando de eso, él y tú tienen alguna conexión. Los astutos ojitos de Chinatsu se movían con picardía, e inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara qué anciana podría conocer. No es alguien que conozca la madre de Mayumi Ritsuko, ¿verdad? La voz de la niña era dulce y tierna, incluso con un toque de coquetería, pero como podía engañar el brillo travieso oculto en sus ojos a la perspicaz Ritsuko. Ritsuko le dio un suave golpecito en la nariz a Chinatsu, fingiendo enfado a propósito. Esta vez, lo tomaré como una charla infantil. Si lo vuelves a hacer, se lo diré a tu madre. Jeje. A pesar de haber sido disciplinada, Chinatsu parecía completamente indiferente. Estas dos bellezas, una grande y otra pequeña, no debían confundirse con sus compañeras. Ambas habían nacido con una inteligencia excepcional. Mamá Ritsuko no soportaba ver a Chinatsu ser regañada, dijo, y luego guiñó un ojo con picardía antes de desaparecer de los brazos de Ritsuko en un instante. Y Chinatsu no mintió. Tras soltar una risita plateada, la princesita volvió a descansar bajo la protección de Yuejin, que estaba fuera de la puerta. Ritsuko, aún sentada allí, solo esbozó una sonrisa enigmática antes de retomar su libro. Esta vez, sin embargo, su voz denotaba firmeza. Ante todo, Ritsuko era la daimyo del País del Fuego. ¿Alguien entró? Sí. Una suave voz masculina respondió desde fuera de la ventana lateral. Hay dos intrusos, pero está bien. Aunque había un atisbo de intención asesina en su voz, Ritsuko se mantuvo tranquila y serena. Que los Ronin se encarguen de ellos primero. El tono de Ritsuko permaneció inalterado, pero un toque de sarcasmo asomó en la comisura de sus labios. Que vean lo lejos que están de la cima del mundo ninja. Como señor regional, el arte de gobernar es una habilidad que debe cultivarse desde la infancia y la joven Ritsuko no era la heredera aparente, pero para esta mujer excepcionalmente inteligente, que había vivido en la casa del señor durante muchos años, estos asuntos eran perfectamente claros. El mundo estaba experimentando una transformación, y Konoha, en el corazón de esta transformación, contaba naturalmente con el respaldo del poderoso País del Fuego.
Comparado con los campos de batalla llenos de humo y sangre, el cambio de sistemas y la implementación de políticas podría ser una lucha aún más brutal. Esas espadas invisibles cortaban el aire, y nadie sabía si serían los próximos en ser decapitados. Fue en este contexto que se estableció el nuevo ejército del daimyo. Durante mucho tiempo, las grandes potencias se han esforzado por reunir fuerzas ninja cercanas como esenciales para salvaguardar su poder. Pero ahora, el país del fuego ha incorporado descaradamente a los ninjas a sus filas de combate nacionales y esto rompe por completo con la política anterior de separar las aldeas ninja de la nación. Las acciones de Fujiwara Ritsuko ya han atraído la atención de las grandes potencias y, por supuesto, por un lado, la gente desconfía de los posibles movimientos importantes del país del fuego. Por otro lado, quieren ver qué papel pueden desempeñar estos Ronin, samuráis sin amo, reunidos bajo el control del daimyo en las inmediaciones. Y esto no es solo una preocupación por la fuerza de los ninjas errantes, aunque en realidad, sin un entrenamiento sistemático de ninjutsu y sin ningún respaldo poderoso, suelen ser simples peones. Para las naciones que han acogido a Ronin, su gestión siempre ha sido un gran dolor de cabeza. Comparados con los guerreros bien entrenados de las 5 grandes naciones, estos ninjas eran completamente indisciplinados e ingobernables. Los comandantes enviados desde fuera se enfrentaban a una fuerte resistencia, mientras que los recomendados desde dentro inevitablemente se corrompían y sus provocaciones habituales eran un hecho, pero incluso en peligro real, su efectividad era extremadamente limitada, fracasando por completo en cumplir las expectativas de las grandes potencias respecto a los ninjas. En otras palabras, los Ronin eran un arma de doble filo para cada nación, ni útiles ni dignos de ser descartados. Pero Ritsuko tenía sus propios métodos para gestionar a sus subordinados. Sin más preámbulos, después de que se dieron las órdenes, los Ronin comenzaron a prepararse para la batalla. Desde esta altura, déjenme darles algo para empezar y su mano derecha se extendió hacia su bolsa de herramientas ninja, y la extraña abertura de boca en su palma mordió un trozo de arcilla de la bolsa. Un breve sello de mano, el flujo de chakra era apenas perceptible. Bajo el manto de la noche, a esta distancia, un ninja ordinario probablemente tendría pocas posibilidades de notar que ninjutsu se había desatado. C1 araña de arcilla. Con un movimiento de su muñeca, esas pequeñas arañas blancas parecieron descender del cielo, formando una masa bulliciosa, su punto de aterrizaje naturalmente dentro de la residencia del daimyo y no podían dejar que cayeran. Aunque los Ronin aún no entendían qué tipo de técnica era esta, era más seguro dispararles a todos como precaución. Kunai. Senbon. Decenas de personas lanzaban continuamente herramientas ninja al cielo, pero estas pequeñas criaturas permanecían impasibles ante los ataques, continuando con un sonido de susurro mientras descendían rápidamente hacia el suelo. Deidara, dando vueltas en el aire, mostró una sonrisa desdeñosa. La arcilla explosiva no está realmente viva. Simplemente alterar su estructura no puede detener su explosión. Sostuvo 2 piezas en posición vertical contra sus labios y pronto llegaría el momento del arte. Después de ese claro grito, toda la mansión del daimyo se vería envuelta en llamas. Y como los fuegos artificiales más deslumbrantes. Y elemento fuego. Bala de llama. En la oscuridad, la figura en el tejado destacaba notablemente y no porque la persona en sí fuera particularmente llamativa, sino porque la única luz en la oscuridad iluminaba su figura con excepcional claridad. Era un ninja de cabello blanco, y 2 rastros de lágrimas rojo sangre en sus mejillas eran particularmente llamativos. Boom. Boom. Boom boom. Violentas explosiones resonaron, y en la noche que antes era tranquila, la batalla más intensa estaba a punto de estallar. ¿Quién es?, preguntó a lo lejos la voz del chico. La luz del fuego le nubló la vista, así que por un momento, Deidara no pudo ver con claridad el rostro de la persona. Lágrimas de sangre dejadas por la ira con los brazos extendidos en un gesto exagerado como el de un actor de kabuki, el ninja de cabello blanco no intentó ocultar su presencia, sino que apareció abiertamente ante el otro bando. El sabio sapo del monte Myoboku Jiraiya se presenta para el servicio. Tras completar el tratamiento de la sacerdotisa, la paz duró poco. Shinju no podía quedarse para siempre en la tierra de los demonios. Tenía una gran familia que mantener en Konoha. Para Shinju, ya fueran Miroku y Shion, Owashi y Chinatsu, todos eran familia. No podía elegir entre ellos en esta vida, así que por ahora solo podía ser un canalla. Disfrutar de la bendición de tener varias esposas no era fácil, sobre todo con la personalidad de Owashi. Shinju estuvo realmente inquieto durante muchos días.
Sin embargo, cada vez que veía la sonrisa de Xion brillar más y a los tres convertirse en una familia, su corazón se endurecía naturalmente. Volvamos mañana. Al caer la noche, Shinju y Miroku estaban sentados uno frente al otro en las cámaras de la sacerdotisa debido a Xion. La sacerdotisa le había prohibido estrictamente a Shinju tocarla estos últimos días, así que, esta vez, se estaban tratando con verdadero respeto. No, Xion y yo nos quedaremos aquí. Miroku negó con la cabeza. Aunque podían comunicarse telepáticamente, para ellos seguía siendo más natural hablar cara a cara, como un instinto humano. No seas terco, Washi no te culpará. Shinou sonrió amargamente. Si alguien tiene la culpa, soy yo. Los ojos de Miroku estaban llenos de ternura, y su delgada mano acarició suavemente la mejilla del hombre. Shinou no había hecho nada malo. Lo habían mantenido en la ignorancia sobre Xion de principio a fin, pero aún así, en el momento más crítico, eligió creerle incondicionalmente y darlo todo para salvarse a sí mismo y a su hija. Miroku estaba satisfecho, o mejor dicho, demasiado satisfecho. No nos debes nada a Xion ni a mí. Regresa pronto. Mi hija y yo siempre estaremos aquí esperándote. En los últimos 2 días, Shinou apenas había desobedecido a la sacerdotisa, pero esta vez, apretó con fuerza la pequeña mano que tenía en la cara y negó con la cabeza con firmeza. No, no puedo dejarlos aquí. Su voz era clara y no gritó nada, solo Zenyon entendía sus sentimientos. Sí, si regresaba a Konoha de inmediato y les explicaba todo a todos, seguiría siendo el héroe perfecto de Konoha, el mejor esposo del mundo y el padre más adorable para Chinatsu. En cuanto a Xion y Miroku, solo fue un matrimonio accidental, como un espejismo. Una vez que el sueño terminara, todo habría terminado. ¿Pero era realmente así? En aquel entonces, cuando Miroku lo dio todo y arriesgó todo para salvar a Zenyon, ¿de verdad no sentía ningún afecto? La ternura en los ojos de la mujer, cada palabra, era claramente una súplica a Zenyon, rogándole que se quedara. ¿Podría todo esto resolverse con un simple percance? Si eso es lo que se necesita para ser una persona fuerte, entonces Zenyon preferiría ser un villano por el resto de su vida. Si Miroku no lo hubiera sacrificado todo por él, el día que selló al demonio, el fracaso habría significado el fin de su vida y esta mujer aparentemente santa y de otro mundo, lo rescató de la oscuridad con su compasión ilimitada. ¿Fue el nacimiento de Xion solo un accidente? ¿No tuvo nada que ver con él? Eso es una completa tontería. Si Miroku no hubiera ayudado a Shinju, Xion no habría nacido, y como sacerdotisa, no habría tenido que criar a su hija sola. El mundo ninja está sumido en el caos. No me siento cómodo dejándote aquí. Shinju apretó con fuerza la mano de la sacerdotisa. Vuelve conmigo. La sacerdotisa se quedó sin palabras, y los dos, con sus corazones en sintonía, no necesitaron más palabras. Sus ojos se llenaron solo de ternura y afecto. Shinju sonrió, la atmósfera sombría se disipó. Con su mano derecha atrajo suavemente a la belleza sentada frente a él hacia su abrazo, mientras que con la otra mano sostenía suavemente la espalda de Miroku. La belleza le dirigió una mirada de reproche, luego olfateó como una niña. Después de todo, incluso una sacerdotisa aparentemente etérea era solo una joven de 20 y tantos años. ¿Qué mujer no querría acurrucarse en los brazos de su esposo y actuar con coquetería? Incapaz de soltar sus manos, el hombre frotó afectuosamente su nariz contra la mejilla de la sacerdotisa. Su rostro exquisitamente esculpido le brindó el hermoso tacto de la piel de un bebé. Él, juguetón y con placer, recorrió el rabillo de su ojo con la lengua, y luego lamió ligeramente sus párpados con los labios. Y su voz suave y seductora le provocó un profundo escalofrío. La belleza, aún vestida con su atuendo de sacerdotisa, poseía un sutil atractivo de pureza e impureza que lo volvía loco. ¿Y cómo podía un hombre en la flor de la vida permanecer impasible? Una mano traviesa se deslizó por la espalda rosada de la mujer. Masao casi podía sentir su leve temblor. No contento con eso, la mano del hombre recorrió la cintura de la sacerdotisa, acercándose a sus magníficos pechos pero antes de que el contacto de su plenitud pudiera siquiera hacerle perder el sentido, la sacerdotisa ya le había agarrado la muñeca y ¡uf! Un dolor agudo le atravesó los labios. Sus labios color cereza, que apenas había rozado en el caos, ahora estaban siendo mordidos suavemente por los dientes perlados de la sacerdotisa. La belleza sonrojada, aunque mostraba un atisbo de ira y astucia, poseía un encanto desafiante que realzaba aún más su belleza natural. Y... clic.
Justo cuando Masao, ya no un novato, decidió no temer al peligro, ser cauteloso y audaz, y continuar la lucha, la puerta de madera se abrió de repente y mientras los dos se arreglaban apresuradamente, preparándose para ahuyentar al insolente individuo, la expresión de Masao se volvió aún más incómoda y quien entró corriendo no era otra que Ishion, con el rostro igualmente sonrojado, quien se puso de pie de un salto. Lo siento mucho, lo siento mucho. La niña se cubrió los ojos desesperadamente, pero no pudo evitar mirar con curiosidad entre sus dedos. Mamá hace un momento y oh. Como si hubiera imaginado algo terrible, Shion dejó escapar un grito extraño y huyó apresuradamente. Y después de eso, el viejo rostro de Shin también sufrió los estragos fatales de la sacerdotisa del santuario. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Capítulo 290, Inquietud.